Magic, Bert, Jordan, Karim, Olajuwon, Malone, Dr. J, Thomas, porque nos encanta lo que vemos ahora, pero lo de antes, eso era otra cosa, era baloncesto. Llevamos esto, no sabemos muy bien a dónde, entre mi compañero Manuel y quien nos habla, José Manuel. Temporada 1985-86, episodio número 3. Seguimos con los jugadores retirados, seguimos ahí con las viejas glorias. ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo lo llevas? En mi mejor momento, José Manuel, ¿tú cómo estás? Pues deseando continuar hablando de jugadores que dejaban la NBA al finalizar la 84-85, así que nada, no perdamos más tiempo. Comenzamos. Y comenzamos, después de dedicarle todo el capítulo anterior a Dan Issel, pues bajamos un escaloncito o dos y continuamos con jugadores que dejaban la NBA en la 84-85. Empezamos por Track Robinson, Manuel. Leonard Eugene Robinson, conocido, como tú has dicho, Track Robinson, ¿no? El camión, la verdad que tenía pinta. Ese apodo, que se convirtió en nombre de guerra, fue mérito de su compañero en los Bullets, Dennis Duval, quien lo apodó Track para molestarlo durante su temporada de novato en la NBA. Bueno, suponemos que Robinson se lo tomó bien porque, claro, el tirillas de Duval con su 1,90, pues en las duchas a Track le hubiera adorado un telediario. Ala pívot diestro, negro, con un físico, como decimos, poderoso, no muy alto, 2,01 calzado. Cuando entró en la liga estaba en 102 kilos, luego fue cogiendo músculo, una bestia. De esos que hemos dicho siempre, ¿no? Que necesitan estar al 120% para jugar por dentro. Tuvo una carrera NBA notable que se alargó 11 campañas, casi 12.000 puntos anotados, más de 7.000 rebotes capturados, en 772 encuentros, que no son pocos. Estando en cancha, más de 25.000 minutos en la fase regular. Promedió casi 16 puntos, 48% de acierto en tiros de campo, casi 9 rebotes y medio en 33 minutos en cancha. Era un interior que anotaba por fuerza y sabía moverse en la zona, podía lanzar de fuera, evidentemente no era un Dan Issel, por ejemplo, pero bueno, tenía su peligro. En defensa se pegaba con quien fuera, pero su falta de altura evidentemente limitaba su efectividad. Al rebote era excelente, tenía el hándicap, lo que hemos dicho, de todos los interiores sin centímetros, que eso, si no estaba a tope, pues física, ojo, y mentalmente, pues daba un bajón. Su pico llegó en la campaña 1977-78 al ser incluido en el mejor quinteto de la liga, además de ser el máximo reboteador y el que más minutos estuvo en el campo de toda la NBA. También disputó el partido de las estrellas, algo que repetiría en 1981. Este jugador es de esos que demuestran que estar en la élite de la liga durante muchas campañas pues es algo complicadísimo, y en la superélite aún más. Él no logró ni una cosa ni la otra, pero estuvo ahí por momentos. Pasó por 5 franquicias en la NBA, en ninguna duró más de 4 cursos: Washington Bullets, Atlanta Hawks, New Orleans Jazz, que luego fueron los Utah Jazz, Phoenix Suns y acabó en los New York Knicks, sin disputar nunca una final de la NBA como jugador importante. La de 1985 con los Bullets, pues la pasó en el banquillo la mayoría del tiempo. Nacido el 4 de octubre de 1951 en Jacksonville, Florida, allí fue al instituto, el William M. Raines. Posteriormente saltó a la universidad, a la segunda división de la NCAA, con Tennessee State. Fue elegido por los Bullets en el draft del 74 y debutó en la liga con ellos el 19 de octubre de ese mismo año. Ojo que Track fue de los que vivió los tiempos de la segregación mientras estaba en el instituto, en el condado de Duval. Es decir, su contacto con los blancos fue casi nulo. La primera vez que un equipo integrado con únicamente jugadores negros jugó contra un equipo de blancos fue cuando el instituto de Track se enfrentó al Robert E. Lee. Ganó el de Track. Hablamos a nivel de high school, evidentemente. Ingresó en la Universidad de Tennessee State gracias a una beca deportiva, estando allí desde la campaña 70-71 a la 73-74. Disputaron el torneo de la NCAA de la segunda división todos los años.
Fue 2 veces All-American de la United Press Internacional en el 73 y en el 74. Como junior en el 73 lideró a los Tigers a la final de la NCAA, insistimos, División 2, perdiendo en la prórroga por 78-76 ante los Kentucky Wesleyan, con promedios de 26 puntos, 18 rebotes, récord escolar en una sola temporada. Sus medias de 25 puntos y 17 rebotes en sus 2 últimas campañas, 58 partidos, bueno, fueron sobresalientes. Terminó su carrera universitaria de 3 años. Recordemos que en el primer año no se permitía jugar en el equipo senior o varsity team a nadie, con más de 2.200 puntos y más de 1.500 rebotes, consiguiendo el equipo un récord de 70 victorias y 16 derrotas, incluido en el Salón de la Fama de Deportes de Tennessee en 1998. Vamos, una leyenda allí, ya vemos que venía con pedigrí, aunque fuera en la División 2. Track Robinson, lo hemos dicho, número 22 del 74, segunda ronda por los Bullets, un draft con muchos buenos jugadores, por ahí estaba uno que marcaría una época, o se suponía, Bill Walton, y luego otros que, bueno, que se fueron a la ABA o ya estaban en la liga, George Ervin, Maury Lucas, Bobby Jones, estos estaban en la ABA, y otros buenos jugadores que sí saltaron a la NBA, Jamal Wilkes, Phil Smith, Brian Winters, Campy Russell, luego hablamos un poco de él, John Drew, también hablaremos de él, y Scotty Wedman, ídolo absoluto de este programa. Como rookie llegó a un equipazo que ya había disputado la final del 71 y contaba con Hayes y con Mike Riordan, por ejemplo, como aleros titulares, y por ahí estaba el pívot se me ha ido el santo al cielo, José Manuel. ¿Cómo se llamaba el pívot? Wes Ansell, perdón. Correcto. Y bueno, no tuvo un papel destacado, 13 minutos de media en 81 encuentros, promediando 6 puntos, 4 rebotes y cerca del 50% de acierto, pero bueno, por lo menos participó en casi todos los partidos. Los Bullets, ya hemos dicho, perdieron la final del 75 entre los Warriors de Rick Barry por 4-0, una barrida que ya contamos en su momento y que no refleja la igualdad que hubo en los partidos. Y en el tercer encuentro estuvo destacado, 13 puntos, fallando un solo tiro de campo, 5 de 6, 5 rebotes en 21 minutos. No pasó de 4 puntos en ningún otro partido de playoffs y solo pasó de 3 rebotes en 3 de ellos. De hecho, en los 17 encuentros promedió 8 minutos en el campo, es decir, un jugador marginal. En la siguiente campaña, 75-76, Track Robinson se convirtió en un jugador ya importante, llegando a los 25 minutos de media, con 11 puntos y 7 rebotes de promedio, 45% en tiros de campo. Y bueno, hay que decir que nunca fue un virtuoso, ¿no?, en el acierto de cara al aro. Fueron eliminados en semifinales por los Cleveland Cavaliers, que estaban entrenados por Bill Fitch, con Track promediando 7 puntos y 5 rebotes en 20 minutos y acertando solo el 43% de los tiros de campo. Luego en la 76-77 nuestro amigo aportó 16 puntos y 9 rebotes en los 41 encuentros que disputó con los Bullets, antes de que lo enviaran a los Atlanta Hawks. Aunque Track parecía que empezaba a encontrar su sitio, los Bullets pues decidieron traspasarlo a cambio de un base como Tom Henderson, más una primera ronda del draft del 77 que acabaría siendo un muy buen jugador en esa franquicia como Greg Ballard. Ya no había ABA y la liga estaba cargada de talento. Track parece que les pudo dar más a estos Bullets, pero claro, no necesitaban lo que les ofrecía porque por dentro la verdad que estaban muy bien cubiertos con Elvin Hayes y el mencionado Wes Ansell. Ahí Bob Ferry, el papá de Danny Ferry, que entonces era el manager general de los Bullets, dijo al traspasarlo: me gusta Track, siempre me ha gustado, pero él es un alero grande y lo que necesitamos es un alero pequeño que pueda jugar al lado de Elvin. La química no era buena, pero me gusta Track y aún me sigue gustando aunque lo hayamos traspasado. Así que ya vemos que se fue dejando por lo menos un buen sabor de boca en la franquicia y en los Bullets. Correcto. Con los Hawks destacó más en lo individual, medias de 22 puntos, 13 rebotes en 40 minutos durante 36 encuentros, pero el equipo acabó fatal, un récord 31-51. Y duró poco ahí Track, porque en el curso 77-78 fichó como agente libre por los New Orleans Jazz, quienes tenían a Maravich, a Gail Goodrich. Lamentablemente, a finales de enero, cuando Maravich estaba en uno de sus mejores momentos, estaba en 27 puntos, casi 7 asistencias de media en esos momentos, se destrozó una de sus rodillas. Hasta entonces los Jazz estaban por encima del 50% de victorias, algo que no se había visto mucho por allí hasta ese momento, pero tras la lesión de su estrella, el shock fue tan grande que perdieron 8 encuentros consecutivos, el equipo se fue a pique, se esfumaron las opciones de playoffs.
Una pena lo de Maravich, porque las 2 últimas semanas de enero con él en cancha ganaron 9 partidos consecutivos, anotando 30 o más puntos en 7 de ellos, el bueno de Pitt. Quedaron a 2 victorias de Atlanta. Track Robinson estuvo portentoso, se llevó, ya hemos dicho, el título de máximo reboteador, casi 16 de media, superando a gente como Moses Malone, Dave Cowens, Elvin Hayes y Swen Nater. Y fue elegido para el mejor quinteto de la temporada, junto a Bill Walton, el Dr. J, David Thompson y George Gervin, por encima de aleros como Walter Davis y Morris Lucas. Track Robinson estuvo 44 minutos de media en el campo, ya hemos dicho, el que más de la liga, o sea que poca broma con esta temporada del caballero. En el siguiente curso, 78-79, los Jazz traspasaron a Track, posiblemente su mejor jugador y sin posiblemente ya con Maravich con la rodilla destrozada, a los Phoenix Suns a cambio de Marty Barnes, Ron Lee y 2 primeras rondas del draft del 79 y del 80. En los 43 partidos que disputó con los Jazz, Robinson promedió 24 puntos, 13 rebotes con un acierto cercano al 50%. Y bueno, estos Jazz apostaron por Spencer Haywood, 2 años mayor que Track, al que ficharon unos días antes del traspaso. Extraño que un jugador que iba para arriba como Robinson fuera a jugar en su 4ª franquicia en 5 campañas. Desde luego esto no habla bien de él, de hecho habla fatal, aunque bueno, tú has leído las declaraciones del manager general, ¿no?, de los Bullets, pero no es normal esto. Por otro lado, los Suns sí se habían movido bien y conseguían un jugador interior duro que les hacía falta en los 26 partidos que disputó con ellos, promedió 16 puntos, 51% de acierto, que para él era excelente, y 9 rebotes en 29 minutos. Formó una buena pareja con Alvan Adams, quien era un pívot de estos de mentira, ¿no? Ojo, peleón, pero no, Track le venía bien para ayudarlo. Fue un paso adelante para Robinson en lo deportivo porque llegaba un equipo competitivo. 50-32 fue el récord a final de campaña, siendo segundos de la Pacific Division tras Seattle. De hecho, fue el segundo mejor balance de toda la conferencia. En primera ronda, los Suns se impusieron a los Blazers por 2-1. Robinson estuvo discreto en esa serie contra Portland debido a una infección vírica. 16 minutos de media para 5 puntos y 4 rebotes con un 38% de acierto en tiros de campo. La semifinal la disputaron ante los Kings de Otis Birson y Scott Wedman, con un Phil Ford del que hablaremos luego peor que mal, y ahí se impusieron 4-1. En el global de la eliminatoria, Track aportó intensidad y rebote, 24 minutos de media, y promedió 12 puntos, 9 rebotes, pero quedándose en un flojo de nuevo 38% en tiros de campo. Lo que, bueno, les daba dureza que necesitaban por dentro, pero hombre, si acertara un poco más no estaba mal. La final del oeste enfrentó a los Suns contra los Seattle Supersonics y estos últimos se impusieron por 4-3. De hecho, luego ganaron el título al vencer a los Bullets por 4-1. Una pena porque lo tuvieron ahí. Robinson acabó la serie con promedios de 12 puntos, 9 rebotes y 42% en tiros de campo, lanzando mucho más de lo que habría debido y desde posiciones poco naturales para él. Algunos tiros de 5 metros pues fueron auténticos ladrillos, no siendo nunca esa referencia interior que hubiera sido necesaria. Bueno, en esta eliminatoria llegaron a ir 3-2 arriba y tuvieron un tiro de Garger para rematar, pero bueno, no pudo ser. En el siguiente curso, 79-80, los Suns quintos del oeste, 55-27. Bueno, esto lo acabo de leer, esto me parece raro que fueran quintos del oeste con este récord, pero bueno, alguien me corregirá. Y Track se afianza en el equipo con unas medias de 17 puntos, algo más de 17 puntos, algo más de 9 rebotes con un 51% en tiros de campo. En la primera ronda vencen a los Kansas City Kings por 2-1. Ganan el primer partido de la serie por 3 puntos, con Robinson capturando 14 rebotes, pero cae lesionado en el ligamento de una de sus rodillas en el primer cuarto del segundo encuentro y no vuelve a jugar hasta el último partido de la semifinal que pierden contra Lakers y solamente 9 minutos. Una pena para él y para su equipo, que hubiera necesitado su poder reboteador, evidentemente, ante los Lakers que capturaron 10 más de media que ellos. Y en la 80-81 los Suns son primeros del oeste, esta vez con un récord de 57-25. Track parecía haber encontrado su sitio, o eso parecía, ¿no?, tras el baile
de franquicias que había tenido en sus primeras 5 temporadas en la NBA, seleccionado para el All-Star Game, seguía haciendo uso, bueno, de la buena mano esa que hemos dicho desde el exterior, que le valía para anotar de fuera y luego pues aplicando la fuerza, ese tren inferior que tenía para penetrar, capturar rebotes ofensivos. Mejora en defensa, donde muchas veces pues, se alternó con Alvan Adams cuando había que marcar a pivots rivales grandes que exigían mucho desgaste, que Adams pues, no podía. Y Track, a pesar de los 201 centímetros que medía, escasitos, pues no le importaba pegarse contra tipos más grandes. En la 79-80, terceros del oeste, corrijo lo de antes. Bueno, buenos números en esta campaña 80-81, 19 puntos de media, 10 rebotes, 7 más 3 ofensivos, 51% en tiros de campo, muy bien, en 38 minutos en cancha. Durante todos los encuentros, 82. En las 3 categorías que hemos nombrado, el mejor de los Suns. Consiguió también la máxima anotación del equipo, 40 puntos con unos porcentajes muy buenos ante Chicago. Fue el mejor del mejor equipo del oeste, la verdad que meritorio. Hasta ahora casi nunca había rendido en playoffs como lo había hecho en la fase regular. Un dato, su porcentaje en tiros de campo en las eliminatorias en cada una de las 4 participaciones había sido del 33, 43, 40 y 38% respectivamente. Pues ciertamente malo. Disputaron la semifinal ante los Kansas City Kings, tercer enfrentamiento consecutivo en 3 años, pero esta vez perdieron 4-3 de manera sorprendente. Track se enfrentaría a un jugador con características similares, Reggie King, del que luego hablaremos. En la serie, Robinson, que había sido el máximo anotador de los Suns, ya hemos dicho, en fase regular, con casi 19 puntos de media, se quedó en solo 11 y con un 35% en tiros de campo. Bueno, muy mal. Al menos atrapó 11 rebotes de media, pero es que Reggie King se lo merendó. Promedió 22 puntos, 9 rebotes, casi un 50% de acierto. Bueno, pues mejor que él. Track parecía que no era el ala pivot que necesitaban los Suns. Muchas eliminatorias ya fallidas, no solamente en esta temporada, y en 49 encuentros de playoffs en su carrera, 38% en tiros de campo. Y en el 81-82 los Suns pues, logran un balance de 46-36, 11 victorias menos que el curso anterior, quintos de la conferencia oeste esta vez, empatados con el cuarto y el sexto, así que estuvo ahí dura la pugna por entrar en los playoffs. Track Robinson vuelve a cumplir, más de 19 puntos, casi 10 rebotes, por encima del 51% en tiros de campo, todo mejorando los números del año anterior. Bueno, prácticamente un 20-10 con esa altura que tenía, y a pesar de que se rompió un dedo a mitad de campaña, que lo tuvo 8 partidos de baja. Y bueno, no fue seleccionado para el All-Star, como sí le había sucedido el año anterior, aunque la opinión general, yo creo que además viendo los números, es que su temporada esta fue bastante mejor que la 80-81. Sí, ya. En la NBA, la primera mitad de los 80, los aleros quizá era la mejor posición. Ya lo hemos dicho muchas veces. Mahale se quedó fuera del All-Star en el 85 y otros buenos jugadores, con lo cual, bueno, una pena para él. En la primera ronda del 82, los Suns se enfrentaron a los Nuggets de Alex Inglis y Kiki Van de Wey y los derrotaron 2-1 a pesar de perder el primer encuentro. Track promedió en la serie 16 puntos, 8 rebotes, casi 50% de acierto en tiros de campo en 31 minutos. Su defensa, Alex Inglis, al que limitó a 19 puntos con un 47% en tiros de campo, pues marcó la eliminatoria. En esta sí, excelente Track. En la semifinal fueron barridos por los que serían campeones, Los Ángeles Lakers. En el primer partido, Jamal Wilkes les hizo un traje, 28 puntos con un 75% de acierto, aunque Track sumó 18 puntos y 14 rebotes. En el segundo se quedó en 6 puntos, 6 rebotes. Y bueno, una serie discreta en general. 12 puntos, eso sí, con un 67% de acierto y 7 rebotes en 30 minutos. Hombre, necesitaban mucho más de este señor. Y bueno, ante buenos equipos, pues parece que se difuminaba. En la siguiente campaña, 82-83, lo envían a los Knicks a cambio de Morris Lucas, donde volvería a coincidir con Hubie Brown, con el que le había entrenado en Atlanta en el 77. Estos dos jugadores, bueno, de distinto estilo, pero ambos tratando de abrir el campo con sus tiros y poderosos físicamente. Morris Lucas, mejor jugador en general. Morris era grande y alto y Track un bloque de granito. Quedaron quintos de la conferencia este con un récord de 44-38. El caso es que Track pues no aterriza bien en Nueva York, objeto de los mayores abucheos por parte de los fans ahí en el Madison al inicio de la temporada.
Parece que nunca encontró el punto óptimo de forma en todo el curso. No mejoró para nada las prestaciones de Maurice Lucas del curso anterior. Brown, bueno, mantuvo su confianza en él en todo momento. Promedió 30 minutos en pista, el tercero del equipo que más jugó de media esa temporada, pero sus números discretitos para lo que habían sido anteriormente. 9,5 puntos, algo más de 8 rebotes, pues claro, corto, ¿no? Para alguien que venía con fama de buen anotador y de grandísimo reboteador. A la fama que se hizo honor fuera de problemático, quejas en la prensa acerca de su rol en el equipo, la falta de tiros, bueno, no se cayó Track esa temporada. Sí, bueno, Hubie Brown ya sabemos que a los jugadores no les permitía desarrollar estadísticas y bueno, le traía también para otro tipo de trabajo. Y en primera ronda los Knicks vencieron 2-0 a los New Jersey Nets de Buck Williams. Y Track, al menos era algo reforzado de ahí, había tenido, ya hemos dicho, sus problemas en la fase regular con Hubie Brown por ese rol en el equipo que no acaba de gustarle, pero en esta serie promedia 16,5 puntos con un 59% en tiros de campo, 9 rebotes y además tiene una buena defensa ante el que era uno de los mejores cuatros de la NBA en esos momentos, como era Buck Williams. Sí, y en la siguiente ronda pierden 4-0 ante los Sixers, que esa campaña arrasaron, pero compiten bien, y a pesar de tener a Bernard King renqueante, que llegaba renqueante de la serie anterior, y bueno, Track al final promedia 15 puntos, 12 rebotes, 3 asistencias, 51% de acierto en 36 minutos, 17 de valoración, el tercero de la serie. Hombre, aquí sí les ayudaba, pero es cierto que lo hizo muchos minutos ante Marc Iavaroni. Sí, no precisamente la crema de la liga en esa posición. Y luego, pues en el siguiente curso, en el 83-84, los Knicks consiguen un récord de 47-35, de nuevo quintos de su conferencia. Track se había quedado para ser un especialista defensivo, no asumió de buena gana desde luego ese papel, él quería más protagonismo en ataque, más toques, afirmó que el curso previo le había matado directamente como jugador y que esta temporada no había sido mejor, que incluso pensaba en la retirada, porque bueno, dijo que había perdido totalmente la confianza con la pelota en las manos. Ya hemos dicho que en el Madison no había caído bien, la habían tomado con este jugador, la situación fue yendo a peor a medida que avanzó esta temporada. Hubie dijo que a los aficionados de los Knicks lo que les importaba era ganar, no quién metía los puntos, y que él pensaba igual y que esperaba que sus jugadores lo mismo. Track no pensaba así, se quedó esta temporada en algo menos de 11 puntos, 8 rebotes, 49% en tiros de campo en 65 encuentros, sin acabar de rebotear ni de defender como hubieran esperado en Nueva York. Correcto. En primera ronda ganan 3-2 a los Pistons, con Bernard King jugando una serie pocas veces vista. Y bueno, el primer partido lo remontaron en el último cuarto con una presión brutal. Y aunque Track no pasa de 8 puntos en ningún encuentro, aunque en 2 de ellos, segundo y cuarto, ambos perdidos por los Knicks, atrapa 11 y 12 rebotes, acaba con promedios de 5 puntos, 9 rebotes, 44% de acierto en tiros de campo en 30 minutos. Bueno, quizá podía haber dado algo más. En la semifinal los Knicks consiguen forzar el séptimo encuentro hasta los Celtics, con un Bernard King de nuevo estelar. Cada equipo gana sus partidos como local y bueno, acaba con unas medias. Solamente pasa de 10 puntos Track en el último partido y en ningún encuentro llega a 10 rebotes. Hubiera sido necesario más por su parte porque promedia 9 puntos, 8 rebotes en 30 minutos con un 55%. Pero bueno, oye, ayuda a que su equipo, que a priori tenía que haber sido arrasado, pues fuerce ese séptimo partido. Y ya en la 84-85 solamente disputó 2 encuentros en la fase regular antes ya de sí retirarse, más allá de lo que hablaba una campaña anterior, en la campaña 83-84. Perdón, 82-83. Después de su carrera como jugador, Track Robinson fue entrenador asistente de los Sacramento Kings de 2019 a 2012. Hombre, fue un jugador con picos, ya hemos visto, sobresalientes y que da la impresión de que pudo haber triunfado, pero no parecía que el carácter lo acompañara, nunca dio la impresión de querer sacrificarse por el bien del equipo y esas continuas discusiones con los distintos entrenadores, pues lo marcó. El inicio de su carrera, pues ya hemos visto que fue de traspaso en traspaso y eso que iba mejorando y sus números eran cada vez mejores. Hombre, es difícil, ¿no? Que te suelten 4 franquicias sin que medie algo raro. Yo creo que de esos jugadores interiores potentes, ya decimos, pero bajitos, que necesitaban estar a tope y en cuanto bajaba un poco, pues se veían perjudicados. Debió ser más inteligente al final de su carrera, yo creo, y adaptarse a ese papel de defensor y reboteador, pero siguió peleando con Hubie. Yo creo, insisto, que un claro ejemplo, José Manuel,
de que es muy difícil. O sea, un tío que te promedia 25-17 se te mete en el mejor quinteto, o sea, quiere decir que había potencial y que el chico tenía dentro algo, pero claro, es que en la NBA está lo mejor de lo mejor y yo creo que fue más un tema mental que de juego. No sé qué opinas tú. Sí, también, bueno, de estos que decían de estadísticas vacías, ¿no? Lo de las empty stats, que no ayudaban a su equipo a ganar y a lo mejor también por eso le traspasaban, ¿no? Porque era más números que sustancia. Sí. En cualquier caso, estuvo en un primer equipo, ¿no? All NBA, o sea que no sería tanto eso, pero algo hubo raro en la carrera de este jugador porque no es normal, sobre todo en la primera mitad, que tuviera eso, ¿no? 4 equipos en 5 años, cuando se veía que era un jugador que podía contribuir sin ningún problema. No es que estuviera ni en equipos malos ni en buenos, en cualquiera hizo sus números. Una carrera rara, ¿no? La de Track Robinson. Extraña. Yo creo que él, a ver, es cierto que hablaba yo mentalmente, a ver, es cierto que por calidad le faltaba un poquito, porque es que en los playoffs, que es cuando aprieta todo Dios, pues tenía unos porcentajes de tiro muy malos, pero yo creo que este jugador bien mentalizado, adaptándose, pues si hubiera llegado antes mentalizado a unos Knicks como los de Hubie, yo creo que lo hubiera hecho también, pero yo creo que pues rozó el éxito, ¿no? José Manuel, y es como, pues eso, cuando yo era el guapo del instituto, y fíjate ahora. Sí, ir de abajo para arriba es fácil, de arriba para abajo es complicado. Muy jodido, José Manuel. Me he venido abajo y eso me afecta. Pero bueno. Venga. Vamos con el siguiente. John Drew, conocido como John Drew, y es John Edward Drew. Sin apodos destacados, se los llevaron todos Barclay y Darryl Dawkins. Fue un alero y ala pivot, diestro y negro, más alero, pero bueno, con una altura de 1,98 y un peso de 92 kilos al llegar a la liga. La verdad que no hubo tampoco una evolución física, no es que era un tirillas ni nada, pero bueno, que tampoco destacaba por eso. Con una capacidad sobresaliente, diría yo, casi de matrícula de honor para meter la pelotita en el aro. Mataba a sus rivales desde la media distancia o jugando hacia adentro e incluso al poste. Su defensa era inexistente, más por aptitud que por actitudes. Es decir, daba la impresión de que podía, pero no quería. Sus problemas con las adicciones, principalmente las drogas, pues lastraron su carrera y su vida personal. Fue suspendido de la liga debido al consumo de drogas. Nació el 30 de septiembre del 54 en Bredenburg, Alabama. Entró con 20 años recién cumplidos a la liga, algo no habitual en esa época. Lamentablemente falleció el 10 de abril del 2022 a la edad de 67 años por un cáncer de huesos. Asistió al instituto en el J.F. Shields en Beatrice, Alabama, siendo el mejor del equipo de 1972 que ganó el campeonato estatal, 41 puntos de media por encuentro en su carrera de instituto, promediando 22 rebotes en su último curso. O sea, este era una bestia parda. Vemos que tenía talento para baloncesto. Fue a la Universidad de Gardner Webb University en Carolina del Norte, más que secundaria en el mundo baloncestístico, de donde solamente 4 jugadores han saltado a profesionales. George Adams en el 72 a la ABA, Artis Gilmore en el 71 y Eddie Lee Wilkins al 84. Estos dos últimos, ABA y, Gilmore, ABA y NBA, y Lee Wilkins, NBA. Al igual que John Drew, estos 4. En la universidad promedió unos 25 puntos por encuentro en sus 2 años allí, además de unos 13 rebotes de media en su último curso. Elegido en el mismo draft de Track Robinson, el del 74, con el número 25 por los Hawks. En la NBA anotó más de 15.000 puntos, atrapó más de 5.000 rebotes, siempre en fase regular, y casi 22.000 minutos disputados en 739 encuentros, promediando casi 21 puntos, 47% en tiros de campo y 7 rebotes en 30 minutos. Bajó sus promedios en los playoffs, 14.5 rebotes con un 43% en tiros de campo en 25 minutos. Pero está claro que era un anotador de los buenos. Disputó 2 partidos de las estrellas en sus 11 campañas en la liga, 8 de ellas con los Hawks y 3 con los Utah Jazz. Nunca disputó una final de la NBA, rozando el éxito con los Hawks en el 79, cuando forzaron el 7º partido a los Washington Bullets en la final del Este, y acabó su carrera en la CBA, en los Wyoming Wildcatters, en la campaña 85-86.
Con los Hawks firmó su primer contrato por 5 años de duración por un monto total de $780.000 más un bonus de 40.000. Un cambio radical, evidentemente, para un chico humilde. En la 74-75, su primer curso en Atlanta, acaban octavos del este, 31-51, anotando 19 puntos de media, 43% en tiros de campo y liderando la liga en rebotes ofensivos, casi 5, la verdad que es sorprendente, logrando atropar casi 11 de media. Fue incluido en el mejor quinteto de debutantes, aunque el rookie fue Jamal Wills de los Warriors. El segundo en la votación fue el mencionado Drew, quien tuvo en general mejores números que Jamal, pero pesó que lo hiciera, que Jamal fuera rookie en el equipo líder del oeste y Atlanta pues fueran malos. No hubo playoffs, recordemos que en esa época solo lo jugaban 6 equipos. En la 75-76, 6 equipos por conferencia, perdón. Decía, en la 75-76 el equipo de Atlanta siguió siendo un erial, 29-53 el récord, novenos y últimos del este, pero Drew destacó con promedios de 22 puntos, 9 rebotes, acertando la mitad de sus tiros en 31 minutos, llegando a disputar el partido de las estrellas. Tuvo unas estadísticas avanzadas sobresaliente, siendo top 5 en muchas de ellas, y pudo posiblemente entrar en el segundo mejor quinteto de la liga en lugar de Havlicek, pero bueno, la mala actuación, ya decimos, de su equipo lo lastró. En el siguiente curso, 76-77, ya con Hubie Brown al mando, el equipo volvió a ser noveno del este, 31-51, y John Drew se fue a 24 puntos, 49% de acierto y 9 rebotes en 36 minutos. Estaba claro que, como tú dices muchas veces, José Manuel se le caían los puntos de las manos y que era una estrella a la que solamente le faltaba un equipo competitivo. Sí consiguieron los Hawks en el siguiente curso 77-78 ser más competitivos, acabando sextos del este con un récord 41-41. John Drew seguía en su línea estelar, 23 puntos, 7 rebotes en 32 minutos, acertando el 48% de sus tiros. Solo tenía 23 años al iniciarse esa temporada, así que mucho por ofrecer, al menos en teoría. No fue incluido en el segundo mejor quinteto del año, pero también pudo serlo en esta ocasión en lugar de Maurice Lucas. El equipo perdió en primera ronda de playoffs ante los Washington Bullets, que serían campeones por 2-0, por diferencias de 9 y 4 puntos. John Drew anotó 25 puntos con 10 y 23 en tiros de campo y 7 rebotes en el primer encuentro, y en el segundo volvió a ser el máximo anotador, 27 puntos con 11 de 26, 5 de 10 en libres, hay un lunar, y 8 rebotes en 41 minutos. Y llegó la mejor temporada de su vida, si hablamos de éxito colectivo, que es de lo que va esto del baloncesto, ¿no? Fue en la 78-79, en la que Atlanta consiguió un récord de 46-36, quintos de la conferencia este. Dan Ramphel y John Drew lideraron al equipo, este último anotando 23 puntos por partido, con un acierto del 47% y atrapando casi 7 rebotes en 31 minutos, el que más de los Hawks. Todos metidos en la filosofía Hubie Brown, es decir, una primera unidad jugando unos 30 minutos de media y una segunda formada por otros 5 jugadores jugando 18 de media. Mucha dureza defensiva y marcando el entrenador cada jugada en ataque, controlando todo. Drew disputó 79 partidos, nunca había bajado de los 70 desde que entró en la liga. En la primera ronda se ventilan a los Rockets por 2-0. Ojo que ganan los Hawks el primer encuentro por 3 a pesar del absolutamente loco 4 de 24 en tiros de campo del amigo Drew, o sea que no se cortaba, quien acaba con 15 puntos y 9 rebotes en 27 minutos, un lastre absoluto. Sí es el mejor del segundo encuentro, 25 puntos, casi un 60% de acierto, 13 rebotes, 4 asistencias en 42 minutos. Moses hizo un 21 puntos, 24 rebotes, que no sirvió de nada. Y la semifinal entre los vigentes campeones, los Washington Bullets, disputan una serie a cara de perro que acaba en el séptimo encuentro con derrota de los Hawks, quienes casi remontan un 3-1 en contra. Bajón de rendimiento de Drew, que pasó casi de 23 puntos de media con un 47% de acierto en la fase regular a 15 puntos en esta serie con un 46% de acierto y 5 rebotes. Pero no es eso lo peor, sino que Bobby Dandridge pues, le pasó por encima. Medias de 26 puntos, 7 rebotes, 5 asistencias con un 54% en tiros de campo. Ahí estuvo la eliminatoria. También es cierto que Elvin Hayes fue bastante mejor que Ramphel. Y el resto de interiores del equipo. Bueno, aquí destacó una frase en mitad de la eliminatoria de Hubie en la que dijo que Bobby Dandridge se estaba enfrentando a las mismas dificultades que tendría jugando un horse en defensa. Vamos, que John Drew no estaba defendiendo un pimiento. Y saltamos a la siguiente campaña, en la 79-80,
John Drew vuelve al partido de las estrellas por segunda y última vez en su carrera al promediar 20 puntos, 6 rebotes, 45% de acierto en 29 minutos. Atlanta acaba tercero del este con un récord de 50-32. En la semifinal de conferencia pierden 4-1 ante los 76ers, con John Drew de nuevo inoperante en una serie importante. Medias de 15 puntos, 6 rebotes en 30 minutos, pero es que claro, 38% en tiros de campo. Ojo que tanto en el 79 como en esta eliminatoria no llega una asistencia por partido. O sea que algo pasaba con este chico, un poco lo de Track Robinson que hemos visto. Era evidente que basar cualquier proyecto serio en este señor era un riesgo. Cuando llegaban los momentos decisivos, pues no respondía. Algo que no hemos visto con Dan Issel, que por algo tuvo la carrera que tuvo, y sí, insisto, lo hemos visto con Track Robinson. En el 80-81 se hunden los Hawks al quedar octavos del este con un récord 31-51, siendo destituido al final de campaña Hubie Brown. John Drew finaliza con 22 puntos de media y un 46% de acierto. Ojo que la media de la liga era el 49%, porcentaje que consiguió en la 76-77 Drew, pero que había ido bajando con los años. También sumó 6 rebotes de media en 31 minutos a lo largo de 67 encuentros, el curso en el que menos partidos había disputado hasta la fecha. Máximo anotador del equipo por sexta vez consecutiva. En la siguiente, 81-82, Atlanta vuelve a los playoffs tras conseguir la sexta posición del este con un récord 42-40, con ya Kevin Loughery en el banquillo. John Drew anotó 19 puntos de media, 49% de acierto, aquí bien, y atrapó más de 5 rebotes en 29 minutos, pero en defensa seguía siendo un lastre. Un dato, un tío de casi 2 metros, en 70 partidos 3 tapones. Como ya hemos dicho, a ver, taponar y robar tampoco garantía de un defensor excelso, pero vamos, es que este ni defendía, ni taponaba, ni robaba, ni nada. En la primera ronda los Hawks son barridos por los 76ers por 2-0. En el primer encuentro pierden 111-76 por, si no me equivoco, 45 puntos de diferencia. O sea, es algo... Perdón, 35 puntos de diferencia. Es algo, pues bueno, lamentable, ¿no? Con Drew siendo el único digno del equipo, 18 puntos, 64% de acierto y 3 rebotes en 23 minutos. El segundo se fue a la prórroga y lo ganaron los Sixers por 3 puntos, con Drew anotando 1 de 11, el gran culpable. El Dr. J se lo merienda en la serie y está claro que no servía John Drew para liderar un equipo de la NBA, ni siquiera para ser un jugador importante, yo diría. La irregularidad es la marca de la casa. Ya decía Issel que los jugadores que tomaban drogas se les distinguía porque eran capaces de anotar 30 puntos en un encuentro y pasar desapercibidos en los siguientes. En este caso, la verdad que con el amigo John Drew se cumplía esto a rajatabla. En la 80-82 llega uno de los traspasos más locos de la historia. Absolutamente desquiciados estaban los Utah Jazz para permitir que los Hawks les endosaran a John Drew y Freeman Williams, otro que estaba como las maracas de Antonio Machín, a cambio de Dominique Wilkins, el día 2 de septiembre del 82. Bueno, que se habían fumado Frank Layden, ¿no? Entrenador y general manager, y los propietarios. A ver, la razón esgrimida fue el tema económico. Pero, hombre, da la impresión de que lo mejor hubiera sido conseguir rondas del draft, ¿no? Y no traer a 2 jugadores con la cabeza regular tirando a mal. De hecho, Freeman Williams salió de Utah en diciembre tras jugar 18 encuentros con 12 minutos de media. Bueno, y con Frank Layden diciendo poco menos que era el demonio reencarnado, el jugador de baloncesto. El equipo quedó 10º de la conferencia oeste con un récord 30-52. Bueno, pues Drew fue protagonista muy negativo de esa campaña en los Jazz. Solo había disputado 9 partidos, 14 puntos de media. Cuando recibió una llamada de Layden, Drew pensaba que era para decirle que le traspasaban, pero el motivo de la reunión era pues, que Frank Layden sabía lo que pasaba y lo negó todo al principio, pero terminó admitiendo John Drew que era un adicto a las drogas, como todo el mundo sospechaba ya en Salt Lake City. Esa mañana en la que tuvo la reunión con Layden, pues se fue en un avión a Baltimore, a una clínica de desintoxicación. Ahí estuvo 8 semanas. Drew regresó a las canchas el 25 de enero del 83, promediando en sus 10 primeros encuentros 24 puntos, que no está nada mal después de una inactividad de 2 meses. Los Jazz pues, necesitaban esa anotación, como el comer, con Dantley lesionado además. Así que Layden pues, le dio la confianza a John Drew, pensando que había cometido un error y que se había limpiado. Acabó el curso promediando algo más de 21 puntos, con un 47% en tiros de campo,
disputando en esas 2 etapas 44 partidos, más algo más de 5 rebotes, jugando casi siempre este año como alero. Drew reconoció cuando firmó su primer contrato profesional, ese que has comentado, en 1974, pues que no estaba preparado para tener tanto dinero. Pasó de no haber tenido nunca más de $100 en el bolsillo, a no saber lo que era más de esa cantidad, a tener miles, a tener fama además, y que se podía decir que desde 1977 era un adicto a la cocaína. Y bueno, lo peor es que su caso no era aislado en la liga, por desgracia, en esa época. Incluso Buck Williams, que no era adicto a nada, bueno, quizás salvo al trabajo duro y a tusarse el bigote, el mostacho ese que lució la primera parte de su carrera, declaró cuando salió a la luz el caso de Drew que estaba seguro de que entre un 20 y un 30% de los jugadores de la NBA tomaban cocaína con regularidad. Es decir, eso de sus compañeros era muy duro. Y el comisionado entonces de la NBA, que era todavía Larry O'Brien, también declaró que no podía negar que tenían un problema en la liga, en la NBA, con el consumo de drogas y que se veía aquí reflejado en YouTube. Sí, evidentemente. Hombre, bien por la franquicia al querer ayudarlo, y un dato destacado. Se iba casi 9 veces a la línea de personal, tercero de la liga en media y segundo por minuto y por posesión. En el 83-84 los Jazz mejoraron bastante y se clasificaron para los playoffs, siendo los terceros del oeste. 45-37 su récord. Con Dantley como mejor jugador y Drew ayudando desde el banquillo. Siendo el máximo anotador de todos los suplentes de la liga, Drew, con casi 18 puntos de media, con un 48% de acierto en 22 minutos. Sin aparentes problemas fuera de la cancha, acaba como el segundo jugador en uso de la liga, el 33%. Es decir, cuando salía lo aprovechaban, y de cada 3 posesiones que finalizaba el equipo, uno lo hacía Drew cuando estaba en el campo. Acaba 11º de la liga en tiros libres intentados, algo más de 6, que para lo poco que jugaba, pues era sobresaliente. Sumó también casi algo más de un robo. Fue el segundo más votado para el sexto mejor hombre de la liga, por detrás de Magee. En la primera ronda, los Jazz se impusieron a los Denver Nuggets por 3-2. En la serie John Drew, bien. 15 puntos de media, 60% en tiros de campo, casi 90 en libres en 18 minutos. Ya hemos comentado, hombre, a ver, en su momento que nos sorprendía que no estuviera más en el campo, pero bueno, rindió. Y en la semifinal perdieron 4-2 ante los Phoenix Suns, con Drew de protagonista en la victoria inicial de los Jazz, al anotar 14 puntos en 18 minutos, con un 60% de acierto y sin perder un solo balón, pero ya a partir de ahí se fue a pique y ya no tuvo buenas actuaciones, y era otra serie en la que decepcionaba. Y en la campaña 84-85 pues acaba la carrera de John Drew en la NBA. En diciembre da de nuevo positivo en una prueba antidroga. Inmediatamente lo cortan en los Utah Jazz. Drew había jugado hasta ese momento 19 partidos, 16 de ellos como titular por la baja otra vez de Dantley. Ahí había promediado algo más de 16 puntos y 4 rebotes, en casi 25 minutos de media. Y el 10 de diciembre los Jazz pues, deciden rescindir su contrato tras saltarse un entrenamiento el día 3 y dar positivo en un control rutinario de drogas el día 4. Drew pues no estuvo ya nunca en condiciones de regresar a la NBA. Sí estuvo un par de años en la CBA intentando probarse, que algún equipo le diera una oportunidad, pero fue suspendido de por vida por la liga en 1986 tras intentar eso, regresar y dar de nuevo positivo, quedando para siempre con el dudoso honor de ser el primer caso de suspensión de por vida a causa de las drogas en la historia de la NBA. Recordemos que Stern había establecido esa norma para aquellos jugadores que dieran 3 veces positivo por sustancias prohibidas en la liga, y Drew pues fue el primero. Una pena. Yo creo que este chico pudo ser una estrella de la liga, pero bajo mi punto de vista tuvo 2 problemas graves. El primero, deportivo, es decir, un jugador que ya hemos visto, oye, que no es fácil, el título estatal, y bueno, en ese equipo, vamos, era LeBron James, destacaba como pocos, y claro, ni se preocupó de defender ni tener una mínima actitud en ese aspecto. Claro, en la NBA, si no apretas atrás, pues lo que pasó en alguna serie, ¿no? Te coge Bobby Dandridge y te hace un traje y te comen por los pies. Entonces, bueno, pues así era imposible, evidentemente. Tú no puedes dejar jugar, ya lo digo, contra un Bobby Dandridge, menos como contra un Dr. J, o claro, luego por ahí Bernard King, Marques Johnson. Bueno, ya hemos dicho que en esa época, a finales de los 70, inicios de los 80, bueno, Larry, etcétera, claro, llegaron a la liga unos aleros de la de Dios.
Pero bueno, El el talento otro, que tenía, pues el Manu, otro problema porque grave. fue All-Star siendo un cocainómano desde 1977 y metía más de 20 puntos con la gorra. O sea, que vemos que el talento estaba Sí, ahí, lo que sí, no claro. había era otras cosas. Correcto, sí, ese era el otro problema, lo que tú dices, claro, que las drogas, ¿no? Si estás enganchado, evidentemente no puedes rendir. Bueno, como tú dices, enganchado, fíjate lo que fue, tú imagínate este tío con la mentalidad correcta, ¿no? De decir, no, no, yo Claro. me voy a dedicar a jugar al baloncesto y cómo que no voy a defender. Yo soy la leche en ataque y defiendo. Yo creo que este tenía todas las condiciones, porque ya hemos visto que cuando se ponía, pues era imparable. Una pena, por lo que hemos dicho, que podía haber estado en la superélite, pero lo que tú dices, si enganchado ya produjo bien, imaginemos sin estarlo. Pero bueno. Y Pues saltamos a otro. hombre, vamos con un mito hecho hombre. Pues un ídolo absoluto, como dices. Un tío con el que yo me iré a la guerra sin dudarlo. William Edward, conocido como Billy Paul y más conocido como The Whopper, uno de los mejores apodos de siempre. Evidentemente llamado así por su corpulencia y no precisamente fina cintura, pero ese físico engañó a muchos. Estamos ante un muy buen jugador. Este sí, al contrario de Drew, tuvo la inteligencia de adaptarse a todo. Cuando tuvo que jugar menos, jugó menos, incluso sin jugar. Era un tío que hacía piña y se especializó, ¿no? Con el tiempo. Pero vamos, cuando estuvo en el campo, ahora veremos, fue un pívot a la pívot diestro y blanco que llegó a profesionales con una altura de 2,11 y un peso de 106 kilos, superado a lo largo de los años. Un físico que en la época moderna pues sería tipo Jokic, ¿no? Y Marc Gasol al inicio de sus carreras, ¿no? Con kilos de más, pero buena movilidad. Y en guapo. Este era un poco más... Sí, 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 en guapo, exacto. Este era un poco más, digamos que no tenía las proporciones tan bien marcadas como Jokic o Marc, pero vamos, de ese estilo. Eso lo convertía, ojo, en un tipo difícil de mover, en la zona. Era un jugador completo que usaba su inteligencia, sus trucos, marrullerías, sin llegar a ser un cerdo, ¿no? Como se dice normalmente. Era un tío duro para competir, evidentemente, contra rivales que en la mayoría de veces lo ganaban en rapidez y potencia. Era un buen tirador para ser grande, sobre todo desde cabecera. No arqueado, más bien a lo Chechu Biriukov, para los que se acuerdan, más bien raso. También tenía un buen gancho con la derecha, más mecánico y no tan estético como el de Karim, pero sí era efectivo de esa época. Aunque era duro, insistimos, solamente a lo largo de sus 15 campañas como profesional, intentó más de 4 tiros libres por encuentro y fueron 5, es decir, sabía jugar también por fuera y no necesariamente era un tío que se quedara en la zona. Defensivamente era de los que rendían más cerca del aro y pegándose con tíos grandes, que es teniendo que salir de la pintura a perseguir interiores móviles o a exteriores tras bloqueos directos. Por eso cuando coincidió con Moses Malone en Houston, pues este era el que tenía que defender a los alas pivots. Y Billy se quedaba con los pivots. Un jugador que trataba de hacer todo en la cancha sin ser sobresaliente en nada, un profesional que ayudaba a sus equipos a estar lo más alto posibles. Lo que tú dices siempre, José Manuel, un glue guy, ¿no? Que comentan allí. Jim Jones, que este ganó el anillo en el 80 con Lakers, sobre Billy Paul, coincidieron en los Nets en la 72-73, el año de debut de Jones, decía: pensé que porque podía tirar mejor, saltar más alto y correr más rápido que nuestro otro pívot, Billy Paul, era mejor que él, pero no lo era. Billy conocía todos los trucos y hacía todo para ayudar a ganar el equipo. Yo no sabía nada. Pues lo define todo. Nació el 30 de julio del 48 en River Edge, New Jersey. Allí mismo fue al instituto Riverdale, pero no jugó al baloncesto organizado hasta su año senior. Posteriormente saltó a la Universidad de Cameron, un junior college, del que salieron otros 2 jugadores profesionales, Simi Hill y el mítico Avery Johnson, el base de San Antonio, bueno, que destacó en San Antonio, estuvo en otros equipos. Y más tarde pasó a St. John's en la 68-69 y la 69-70, con medias en su último curso de 16 puntos y 14 rebotes, con un acierto del 48% en tiros de campo. Fue elegido por los San Diego Rockets con el número 103 en el draft del 70, el mismo en el que fue elegido Dan Issel y del que hemos hablado antes. En el draft de la ABA fue seleccionado por los Virginia Squares, quienes lo traspasaron a los Nets a cambio de dinero y una ronda futura. Curiosamente, Luca Arneseca fue su entrenador tanto en la universidad como en los Nets hasta 1973. Paul debutó en la ABA en octubre del 70 con los New York Nets
y en la NBA en octubre del 76 tras la fusión con los San Antonio Spurs, que fue una de las 4 franquicias de la ABA que se unieron a la NBA. En la ABA disputó el Partido de las Estrellas en 4 ocasiones de manera consecutiva, del 73 al 76, es decir, cuando esa liga estaba más cargada de buenos jugadores interiores, aunque es cierto que los hombres grandes de la NBA eran mejores, Karim, McAdoo, Owens, Wilt hasta el 73 y luego estaba por ahí Walton, por ejemplo. Lideró la ABA en tapones en el curso 75-76 con los Spurs, con 3 de media. Fue profesional durante 15 campañas, 5 con los New York Nets en la ABA hasta la 74-75. Luego 4 temporadas más la mitad de otra con San Antonio Spurs, una en la ABA y el resto en la NBA. Luego el traspaso a Houston desde los Spurs, que se produjo en enero del 80 y permaneció allí hasta abril del 83, es decir, 3 cursos y medio. Volvió a jugar en San Antonio en la 82-83, luego en Atlanta, una campaña, y finalizó su carrera en los Utah Jazz en la 84-85. Un trotamundos, pero ya vemos que cuando estaba bien, pues no lo traspasaba tan a la ligera. Consiguió como profesional ABA más NBA en la fase regular más de 13.000 puntos, casi 9.000 rebotes en 1.124 encuentros, que son muchos, más de 30.000 minutos, más 126 partidos de playoffs. En la ABA promedió 16 puntos y 11 rebotes con un 50% de acierto en tiros de campo en 34 minutos de media. En la NBA fue un jugador secundario, 9 puntos de media y 6 rebotes en 21 minutos con 49% en tiros de campo. Ahí ya estaba no en el prime de su carrera. Un dato curioso es que en sus 15 campañas como profesional disputó siempre los playoffs, algo que tienes que tener suerte, pero hombre, algo aportaría este hombre. Está en el top 10 de reboteadores y taponadores de la ABA y también está incluido en los 30 mejores jugadores de la historia de esta competición. Solamente Artis Gilmore y Mel Daniels pueden decir que fueron claramente mejores pivots que él en la ABA. Fue campeón con los New York Nets, liderados por el Dr. J en el 74, campeón de la ABA. En la NBA disputó la final del 81 con los Rockets de la bestia Moses, perdiendo 4-2 ante los Boston Celtics. Ojo que era titular en esos Rockets. Inició bien en la ABA en el curso 70-71 con promedios de 15 puntos y 11 rebotes, con un 52% de acierto y 33 minutos de media en 83 encuentros. En la semifinal del Este, disputada entre los Virginia Squires, aumentó sus prestaciones a 20 puntos, 15 rebotes, acertando casi el 60% de sus tiros y repartiendo 3 asistencias en 40 minutos, pero perdieron 4-2 la serie ante un equipo liderado por Charlie Scott. En los Nets estaba Rick Barry al mando. Algunos, incluido Barry, dudaban de él, pero demostró de Paul que podía jugar a esto. En su segunda campaña, 71-72, se fue a 33 rebotes en un encuentro ante los míticos Dallas Chaparrals. En este curso tuvo promedios similares a su año de debut y el equipo llegó a la final eliminando a los Kentucky Colonels de Gilmore. Buen duelo con Gilmore, que tuvo ahí, que era pues, quizá el mejor pívot de la ABA. También eliminaron a los Virginia Squares del Dr. J, que promedió 31 puntos, 21 rebotes y 7 asistencias, con un 48% de acierto. Este era el Dr. J, pues eso, otra dimensión. Y con Polt, sumando bien, 20 puntos, 16 rebotes, con un 52% de acierto. Y perdieron la final ante los Indiana Pacers, con Billy siendo mejor que Mel Daniels. 19 puntos y 14 rebotes de media con un 58% de acierto para nuestro Whopper. En la 72-73 ya disputa Billy el partido de las estrellas y no se apearía de ahí, ya hemos dicho, hasta que desapareciera la ABA. Prácticamente calca los números de la fase regular, 16 puntos, 11 rebotes, más de 2 tapones y 50% de acierto en 35 minutos de media. Ya vemos que producía mucho. Y bueno, en el 73, esas medias ya se mantendrían hasta su última campaña con los Spurs. En el 73 son eliminados en primera ronda por los Carolina Cougars de Billy Cunningham por 4-1. Rick Barry ya se había ido a los Warriors. En la 73-74 llega el Dr. J y ya hemos dicho, se llevan el anillo de calle, 12-2 en los playoffs. Billy promedia en las eliminatorias 15 puntos, 9 rebotes, 48% en tiros de campo y este evidentemente es el mayor éxito de su carrera. Está especialmente en la final ante los Colonels cuando limita a Gilmore a 15 puntos con un acierto del 44% en tiros de campo, después de haber promediado el bono de Gilmore 24 puntos con un 58% de acierto en la fase regular. Los barrieron 4-0 y nuestro Whopper fue decisivo.
En la 74-75 se dan un batacazo los Nets y caen en primera ronda ante los Spirits de San Luis de Marvin Barnes, Freddie Lewis y Maurice Lucas, y Billy promedió 14.9 rebotes con casi un 50% de acierto en tiros de campo. Lo traspasan a los Spurs en el septiembre del 75. De hecho, llegan a esa franquicia Larry Kinnon, Mike Gale y él a cambio de Shane Nater, King Hughes, Rhys Jones, Chuck Terry, Bob Warren y dinero. En la 75-76 ya hemos dicho que lidera la liga en tapones, promedia 17 puntos, 10 rebotes, 4 asistencias y los 3 tapones mencionados en 36 minutos, en 83 encuentros. Caen ante sus compañeros de los Nets en semifinales. El Dr. J era demasiado, a pesar de tener a Jervin. Y Billy vuelve a cumplir 17 puntos, 10 rebotes, 2 tapones de media con un 44% de acierto. Llega el salto a la NBA que se produce con los Spurs al ser una de las 4 franquicias, Indiana, Denver, New York Nets, que salta a la NBA. Durante un par de campañas mantiene sus números, 16 puntos, 8 rebotes con 50% en tiros de campo, pero luego ir decayendo, ya lo hemos dicho. Ya no volvería a ser un jugador importante, pero sí alguien que podía ayudar. Su entrenador en esa época en los Spurs es el no menos mítico Doug Moe, contra el que se había enfrentado en la ABA como jugador. Caen en primera ronda del Este en el 77, sí, estaban los Spurs en el Este, ante Boston, con un buen duelo ante Cowens, al que limita a 14 puntos y 38% de acierto en tiros de campo. Y él suma 11 rebotes y 8 asistencias Cowens, y Billy sumando 17.9 rebotes, 3 asistencias, acertando la mitad de los tiros. En el 78 caen en la semifinal del Este por 4-2 ante los Bullets, aunque Wes Unseld le gana el duelo de pivots fajadores al bueno de Billy, pero bueno, da la cara por lo menos este. En el 79 llega la gran oportunidad de la franquicia para llegar a unas finales de la NBA por primera vez, ganar a los Sixers, aunque nuestro Billy no pudo disputar el séptimo y definitivo encuentro, lo ganan 4-3, y en la final del Este, se llegan a poner 3-1 ante los Washington Bullets, pero terminaron perdiendo. Billy ya no era un jugador tan importante y promedió en total en las eliminatorias 6 puntos, 8 rebotes, 2 asistencias en 23 minutos, con un acierto del 38%. Es traspasado a Houston en mitad de la campaña 79-80 y allí se une a Moses. Promedia unos números similares en ambos equipos, 9.7 rebotes, acertando casi la mitad de sus tiros en 26 minutos. Curioso que dispute 84 encuentros debido al traspaso y al calendario. Ganan a San Antonio los Rockets en primera ronda, 2-1, pero luego llegan a semifinales y los Celtics los arrasan en el Este, insisto, estaba Houston y San Antonio estaban en el Este, y Chicago y Milwaukee en el Oeste. Y el Whopper promedió en esa serie contra Celtics, 18 minutos, 4 puntos, 5 rebotes, 33% en tiros de campo. Ya vemos que decae su importancia. Y llega su última gran campaña, la 80-81. En la fase regular está limitado a 20 minutos por encuentro, pero en las eliminatorias aumentó a 34, siendo un jugador importante para alcanzar la final de la NBA. En primera ronda eliminaron a los Lakers 2-1. Con una buena defensa de Billy y de Moses Karim, al que dejó en 21 puntos, 9 de 19 en tiros de campo en el primer encuentro. Además de que él sumó en ese encuentro 15 puntos, 10 rebotes, 4 asistencias. A partir de ahí sigue sumando y aportando en la semifinal, que ganan 4-3 a sus excompañeros de San Antonio, y en la final del Oeste, que ganan 4-1 a los Kings. En la final pierden 4-2 ante Boston, pero se llega a poner 2-2 Houston. Acaba los playoffs con unas medias de 12 puntos, 7 rebotes, 45% en tiros de campo y en 34 minutos durante 21 encuentros. Oye, yo creo que bastante bien. En la 80-82, a partir de la 80-82 incluida, no pasa de 13 minutos de media en ninguna campaña de la fase regular, ni de 4 puntos. Igual sucede en los playoffs, pero siempre estaba dispuesto a saltar y darlo todo, como sucedió, que lo hemos contado, en el quinto encuentro de la primera ronda del 85 ante Houston, cuando desesperó a Olajuwon, quien les estaba haciendo un traje, y lo provocó hasta que éste lo agrediera, síntoma de que no estabas donde tenías que estar. Aunque no lo expulsaron, luego Olajuwon perdió un poco el oremus. Permaneció en Houston hasta la 82-83, cuando fue cortado en abril. Disputó en San Antonio 7 encuentros y los playoffs, y ya hemos dicho, luego Atlanta, y finalizó en Utah. Ojo que en sus 11 campañas en sus primeras 11 campañas solo se perdió 17 encuentros en total, es decir, un físico
bueno, a pesar de que no lo parecía. Repito lo del inicio. Yo con este me iba a la guerra. Te ponía buenos bloqueos, podía pegarse bajo el aro, alejarse en ataque, anotar de lejos, desesperaba a sus rivales, se adaptaba a jugar 35 o 10 minutos, siempre preparado para ayudar. Y hombre, un jugador que en sus 9 primeras campañas promedia 16 puntos, más de 10 rebotes, casi 3 asistencias, más de 2 tapones en 34 minutos, con un 50% en tiros de campo, pues son unos números respetables. No sé qué opinas tú, José Manuel, pero vamos, este jugador, y ya lo hemos visto, a mí dámelo siempre. Sí, un jugadorazo y además, pues, con esa belleza que tenía, pues más todavía lo queremos al Whopper, que ya hemos visto que tiene un carrerón. Y vamos con el Sí, sí. siguiente. El señor Vamos Phil con Ford, Phil ¿no? Jackson Ford, ¿no? Phil Jackson Ford Jr., conocido como Phil Ford. Un base diestro negro, pequeño, un 88 y 79 kilos al entrar en la liga, que siguió así con los años. Y bueno, un 88, lo decimos siempre, calzado y un poco de puntillas. Un jugador que se suponía que dominaría la NBA desde el puesto de base, que tuvo 3 campañas iniciales respetables para luego irse hundiendo poco a poco. Nacido el 9 de febrero de 1956 en Rocky Mount, Carolina del Norte. En el instituto estuvo en el Rocky Mount, aunque pasó también muchas horas jugando en el parque Buck Leonard. Llegó a ser All-America en el instituto, como alero. Sí, un quinteto en el que también estaba Moses Malone, nada menos. Ambos eran los 2 mejores jugadores de instituto, de hecho, de todos los Estados Unidos en aquel año de 1974. Eligió North Carolina para su carrera universitaria, que comenzó en 1974, pasando 4 años allí, hasta 1978. Promedió en su primer curso 16 puntos y 5 asistencias, acertando más de la mitad de sus tiros, llevando a los Tar Heels al campeonato del torneo de la Atlantic Coast Conference de 1975 y ganando el premio MVP de ese torneo. Ford formó parte del primer equipo All ACC de esa conferencia en los 3 siguientes cursos, registrando promedios de anotación de 19 puntos en los 2 siguientes y 21 en el último, con un 53% en tiros de campo en las 3 campañas. Hombre, para un tío chiquitín, sobresaliente. Sumando un récord de 2.290 puntos en su carrera. Ford fue incluido en el segundo equipo All-America en el 76 y en el primero en el 77 y en el 78. En la NCAA promedió 19 puntos, 6 asistencias, 53% de acierto en tiros de campo y casi 2 robos en 123 encuentros. Además de 6 tiros libres intentados con un 81%. Es decir, tuvo una carrera destacadísima que no pudo completarse con el título porque perdieron la final del 77. Con un Phil Ford flojo, 3 de 10 en tiros de campo, 6 puntos, 5 asistencias y 3 pérdidas en 38 minutos. Perdón, a causa de una lesión en el codo producida en octavos ante Notre Dame. Se llevó el premio John Wooden como el jugador de baloncesto más destacado de la nación en el 78. Sí, es que Phil Ford era realmente una estrella del rock. De hecho, vamos, el entrenador de la Universidad de Rochester, Mike Neer, después de un partido entre North Carolina, pues dijo: ¿cómo esperas ganar un partido cuando 3 de nuestros titulares lo que quieren es un autógrafo de Phil Ford, ¿no? Bueno, esta era la magnitud de este jugador durante sus años de universidad, que realmente tuvo una fama espectacular en todas las votaciones sobre los mejores jugadores de la historia de la Universidad de North Carolina, que no es moco de pavo, pues aparece Ford entre los 3 primeros. Y estamos hablando, claro, de un equipo donde ha jugado tipos como Jordan, Worthy, McAdoo y varios más. Así que lo que decimos, una carrera súper estelar la de Phil Ford en la universidad. Correcto. También Phil Ford fue co-capitán del equipo estadounidense que ganó la medalla de oro olímpica en el 76. Estaba considerado como un gran manejador de balón y de esos en los momentos decisivos las enchufaba, un base con todas las letras. De hecho, ya hemos contado en otros programas, él era el canon en ese puesto de base y no un bicho raro, como decían en la época, como Magic Johnson. Fue el número 2 del draft del 78, seleccionado por los Kansas City Kings, con Scott Wedman y Otis Pearson como líderes de ese equipo, y fue elegido rookie del año, ganando en la votación al hermoso Reggie Theus. Promedió en esa temporada rookie 16 puntos, 47% de acierto, 9 asistencias. 681. En ese momento solamente detrás de Oscar Robertson en ese apartado para un debutante.
promedió más de 2 robos y, eso sí, más de 4 pérdidas en 35 minutos durante 79 encuentros. Fue incluido en el segundo mejor quinteto de la liga en esa campaña, 78-79. Le quitó el puesto a jugadores como Gus Williams o Dennis Johnson. Dijimos en su momento que de manera injusta, pero bueno, estar en la pelea ya tiene mérito. Poca broma con su debut. Luego en las eliminatorias estuvo horrible. Promedió 8 puntos, 6 asistencias, más de 3 pérdidas en 29 minutos, pero es que solo acertó el 26% de sus tiros. Perdieron 4-1 entre los Phoenix Suns, liderados por Paul Westphal y Walter Davis. En los 2 siguientes cursos siguió con numerazos, promedió en sus 3 primeras campañas 17 puntos, 8 asistencias, 2 robos, casi 4 pérdidas, con un 47% de acierto en tiros de campo en 34 minutos. En las eliminatorias estuvo irregular. En el 80 rindió bien en la derrota ante Phoenix por 2-1, manteniendo números similares a los de la fase regular, pero en el 81 Phil Ford solo pudo disputar 66 encuentros tras meterle Wolby Free el dedo en el ojo izquierdo en un lance del encuentro, el 22 de febrero de 81. Luego diremos, bueno, ya veremos que muchos pensaron que esto le afectó gravemente a su carrera. Luego en los playoffs debutó ante los Rockets y estuvo mal en la derrota 4-1 entre ellos, 8 puntos más 6 asistencias en 32 minutos, pero solo acertando el 43% de sus tiros. El equipo había llegado a esa final de conferencia sin Len en el campo, tras vencer 2-1 al Blazers y 4-3 a Suns. Cosas de la vida. Y a partir del 81 inició un lento pero inexorable descenso. Nunca más promedió en más de 10 puntos de media, ni de 7 asistencias, y en ambas categorías fue decayendo. Así como en minutos disputados, no superando los 28 en media nunca más. Salió de Kansas en 1982 camino a New Jersey y en noviembre de ese año hacia Milwaukee. En octubre del 83 firmó como agente libre por los Rockets y allí acabó su carrera en la 84-85. Tuvo problemas de lesiones, lo comentado en la retina, y además, ojo, que otro que reconoció ser consumidor de drogas y abuso de alcohol. Malos vicios que lo llevaron a abandonar la NBA tras únicamente 7 campañas. En su carrera en la NBA sumó algo más de 3.000 asistencias, algo más de 6 de media, casi 6.000 puntos, casi 12 de media y 47% de acierto en 482 partidos, con casi 14.000 minutos disputados. Posteriormente, Phil Ford trabajó para el Banco Nacional de Carolina del Norte, retransmitió baloncesto universitario para la Jefferson Productions y con frecuencia dio conferencias en escuelas sobre el abuso de drogas y alcohol. En el verano del 88 fue nombrado entrenador asistente de baloncesto de North Carolina. Los Tar Heels llegaron a la Final Four de la NCAA en el 91, 95, 97 y 98 y ganaron el campeonato en el 93 mientras Ford estaba en el cuerpo técnico. Siguió teniendo problemas con el alcohol en esos años. En 2004 se unió a los Detroit Pistons de la NBA como entrenador asistente. Los Pistons llegaron a la final de la NBA de 2005 contra los San Antonio Spurs. Bueno, en 2004 habían sido campeones. Sin duda un jugador que pudo ser bastante más, que pudo dar bastante más de sí, pero que se quedó en el camino. Un precursor quizá de Isaiah Thomas, ¿no? En el sentido de ser pequeño, buen director, anotador, que buscaba la no se hacía falta, un clutch player. José Manuel, pues se fue diluyendo y yo creo que, bueno, otro que, claro, los vicios y quizá esa lesión, ¿no?, del ojo, pues lo machacaron. Sí, yo creo que lo principal fue esa lesión, pero vamos, este jugador estaba destinado a ser un estrellón, portada de revistas, fue un poco de estos que se iban escogiendo cada X pensando que podían ser la cara de la liga para la década de los 80 y no fue así, aunque tuvo un inicio de carrera que no desmereció la fama que traía de North Carolina, pero la verdad es que luego se quedó en 2 años muy buenos y ya. Sí, la verdad que una pena, como tú dices. Pero bueno, así es la vida. Vale, pues saltamos a otro. Michael Leon Carr, más conocido como ML Carr. Otro de esos que yo querría para irme a la guerra. Insisto, era un alero diestro, negro, 1,98. Sí los medía de verdad. 92 kilos cuando entró a la liga. Luego se fortaleció, que en su pico de carrera era una bestia física, de esos que se pegaba con cualquiera, daba buenos brincos. Gran compañero y con ganas de defender, sí, no era un fino estilista,
pero no tenía miedo a jugar y a tirar en los minutos decisivos. Nació el 9 de febrero de 1951 en Wallace, North Carolina. Fue al instituto en el Wallace Rose Hill, en Tichy, Carolina del Norte, donde fue el primer jugador negro en ser parte del equipo de baloncesto. Luego saltó a la universidad, al Guilford College en Greensboro, Carolina del Norte. Allí fue compañero del mítico Wolby Free, quien como jugador de primer año ayudó a Melcar a llevar a Guilford al campeonato de la NAIA del 73. Fue elegido en el draft de la NBA en el 73 en la posición 78 por los Kansas City Kings y por los Kentucky Colonels con el número 29 del draft de la ABA. Lo cortaron los Colonels y disputó un par de temporadas entre Israel y ligas menores estadounidenses. Esto de Israel, ¿tú has encontrado información, José Manuel? Porque yo no fui capaz. Jugó en la EPBL, la European Professional Basketball League, y formó parte de un equipo llamado los Israel Sabras. Y allí fue el máximo anotador, el segundo máximo reboteador y el MVP de la competición. También estuvo en equipos como los Hamilton Pat Pavers y los Scranton Apollos de la ELB, la Eastern Basketball Association. Pues claro, había que ganarse el pan en aquellos años y no había tantas plazas para jugadores profesionales como ahora en la NBA. Sí, cuando hablemos del draft, José Manuel, hablaremos de uno que fue elegido en las últimas posiciones, Mario Eli, que le pasó un poco lo mismo, ¿no? Tuvo que, en vez de hacer las Américas, hacer las Europas, claro. Y luego volvieron y la verdad que a los tíos les fue muy bien. Había que curtirse. Exactamente. Melcar debutó en la 75-76 en la ABA, en el Spirits de St. Louis, y en la unión de las ligas saltó a los Pistons hasta que en 1979 firmó como agente libre por los Boston Celtics. Debido a esta adquisición, los Celtics traspasaron a Detroit a Bob McAdoo, en esa época de capa caída, a cambio de las 2 primeras rondas del draft de Pistons del 80. Ya hemos dicho que estaban como las maracas de Antonio Machín en esa época algunos general managers. Elecciones que sirvieron a posteriores para conseguir a Mahaly Paris al engañar Red Auerbach a los Warriors en ese mítico draft. Ya hemos dicho que Auerbach era un tío que estaba a años luz de los demás general managers. Melcar estuvo en total 9 cursos como profesional, 1 en la ABA, 3 en Detroit y 5 en Boston. Estadísticamente su campaña más brillante fue la última con Detroit, en la 78-79, en la que promedió 19 puntos, en ninguna otra llegó a 14, con un 51% en tiros de campo, en ninguna otra pasó del 49%, y atrapó más de 7 rebotes de media y casi llegando a, 2 robos y medio, líder de la liga en 40 minutos. En ninguna otra pasó de 33, o sea que muy buenos números, incluido el segundo mejor quinteto defensivo. Pero vamos, este jugador no destacó precisamente por sus números. Su pico llegó en 1981, cuando ayudó a Boston a conseguir el anillo, siendo importante en defensa entre Andrew Toney y el Dr. J, ya vemos que era versátil, sobre todo en aquella mítica final del este del 81 ante los 76ers, en la que levantaron un 3-1 los Celtics. En el quinto encuentro de esa serie tuvo un rebote ofensivo y 2 tiros libres absolutamente claves en los momentos finales. En 1984 ya casi no jugaba, pero fue de los que con sus burlas y declaraciones a la prensa, ayudó a descentrar a Magic y compañía. Además, el mítico robo en el saque de banda de Lakers que sentenció el cuarto encuentro. No, evidentemente no una estrella ni mucho menos, pero sí de esos jugadores, yo insisto, que quieres tener en el banquillo y que salga a partirse la cara con cualquiera. Sí, pasó a la historia al final. Cuando empezamos nosotros a ver el baloncesto, era el jugador que agitaba la toalla en el banquillo de los Celtics, sí, ahí en la última fase de su carrera, por ser lo que decían la cheerleader con el mejor bigote de toda la NBA. Pero ya hemos visto que su carrera fue bastante más que eso. Billy Knight. Un 2'3", 198 centímetros de altura, 88 kilos de peso, nació en 1952. 2 temporadas en la ABA, 9 en la NBA como profesional, promediando casi 17 puntos, casi un 51% en tiros de campo y más de 5 rebotes, disputando 821 partidos de fase regular y 19 puntos y medio con un 55% en tiros de campo y casi 7 rebotes en los 31 encuentros que disputó en playoffs. Otro, un poco como John Drew, ¿no? Un anotador que creció en el mismo barrio que Maurice Lucas y que aprendió a jugar al baloncesto
dijo en las canchas de los parques que había alrededor de su casa, donde la idea de defensa, según declaró él en algún momento, dijo que era la de lanzarte contra el cemento si anotabas una canasta. Esa es la defensa que nos gusta a nosotros. Estuvo en la Universidad de Pittsburgh, ahí aguantó 3 cursos, promedió más de 22 puntos, fue All-America en el segundo equipo como senior en 1974 y bueno, una buena carrera porque no es una mala universidad y tiene retirado el número 34 en ella. Fue elegido por los Lakers con el número 21 del draft del 74 de la NBA y por los Pacers de Indiana con el número 7 del de la ABA en ese mismo año también. En los Lakers no tenía hueco y decidió fichar por los Pacers. Debutó ahí en la ABA con unos promedios de más de 19 puntos y 9 rebotes en la campaña 74-75. Ahí Indiana perdió la final de la ABA por 4-1 ante los Kentucky Colonels de Dan Issel. Y Knight pues no estuvo nada mal, 23 puntos en los 5 encuentros que duró esa final. Fue incluido en el mejor quinteto de novatos, una temporada en la que el rookie del año en la ABA fue Marvin Barnes, mito del baloncesto. En la última temporada de existencia de la ABA se fue a más de 28 puntos por partido, fue la que acabó siendo su mejor marca como profesional. Fue el segundo máximo anotador de esa liga, además, ese año, y logró ser incluido en el primer equipo All-ABA, All-ABA, y jugó también su primer All-Star Game. Así que ya vemos que parecía una carrera destinada al estrellato absoluto. Indiana, ya lo sabemos, fue una de las 4 franquicias que saltaron de la ABA a la NBA y Knight pues siguió enchufando en su primer curso en la NBA, demostrando que le daba igual una liga que otra. Llegó a casi 27 puntos por partido, también fue segundo máximo anotador de la competición, lo había sido el año anterior en la ABA, en este segundo en la NBA. Fue elegido también para el All-Star Game en el equipo del Este. En el verano del 77, pues poco por sorpresa es traspasado a los Buffalo Braves a cambio de Mike Banton y Adrian Dantley. En Buffalo pues siguió viendo aro, se fue casi a 23 puntos por noche, repitió presencia en el partido de las estrellas de la NBA, esta vez en el equipo del Oeste, pero una lesión de rodilla a finales de febrero de año de 1978 le impide jugar el resto de la temporada y la verdad es que es una lesión que acabaría marcando el resto de su carrera porque ahora veremos que siguió enchufando, pero ya no a esos niveles. Y es que estas 3 temporadas iniciales serían las mejores de la carrera de Knight, las que fueron de la 75-76 a la 77-78, bueno, de la segunda a la cuarta. Promedió más de 26 puntos por partido. A partir de ahí, sin haber cumplido los 26 años, pues su rendimiento comenzaría a bajar por unos problemas que ya serían crónicos en su rodilla derecha y ciertamente ya no estuvo nunca más a un nivel All-Star. Una sola campaña aguantó en los Braves. Cuando estos se mudan a San Diego y pasan a ser los Clippers, es enviado a los Celtics dentro de un traspaso múltiple en el que la pieza principal era Tiny Archibald. Y aunque es titular la mayoría de las ocasiones en las que juega, pues no se adapta ni a la ciudad de Boston ni al sistema de unos Celtics bastante mediocres. Entonces, esto eran antes de la llegada de Larry Bird. Le falta consistencia, no aguantan mucho, no tienen paciencia con él. Solo juega 40 partidos en ese equipo antes de regresar de vuelta a los Indiana Pacers en un traspaso en el que llegó el mítico Rick Robey para hacer crecer la venta de cerveza en el estado de Massachusetts. En la segunda etapa en Indiana de Billy Knight, pues está 4 temporadas y media, promedia entre 12 y 17 puntos y medio. Esporádicamente juega como titular, pero principalmente lo que hace es cumplir con la labor de microondas, un poco saliendo a enchufar desde el banquillo. En el 83 es traspasado a los Kings a cambio de Ray Williams y acaba su carrera en los Spurs al terminar el curso 84-85 a los 34 años. Pues una buena carrera de Billy Knight, 3 veces All-Star entre el 76 y el 78, en una ocasión en la ABA, en 2 en la NBA, una vez en el mejor equipo de la temporada, fue All-ABA en el 76, 2 veces segundo máximo anotador de la liga, en la ABA en el 76, en la NBA en el 77, topes de anotación en un partido de 52 puntos en la NBA y 46 en la ABA, una vez jugador de la semana y curiosamente mejor porcentaje de acierto, tanto en tradicional como en porcentaje de acierto efectivo, en los tiros de campo en playoffs de la historia de la ABA. Votado en 2016 además como el 8º mejor jugador de la historia de los Indiana Pacers. Ahí hizo más de 18 puntos, casi 6 rebotes en 585 encuentros repartidos en 2 etapas, incluyendo una temporada de la ABA. Pues un jugador, Manuel, que no lo conoce mucha gente, pero que una carrera bastante notable la que tuvo y que hubiera sido mejor de no haber sido por esa lesión que tuvo.
Sí, yo creo que no lo conoce ni Dios a Billy Knight. El tema de esto, lo que hemos dicho tú y yo siempre, claro, buenos jugadores que van cayendo, a mí se me está ocurriendo Purvis Short, ¿no? De Warriors, claro. Caes en un equipo malo, en una mala racha, no tienes casi visibilidad, bueno, en la ABA, ¿no? Cuando jugó esa final con Indiana. Claro, este jugador a lo mejor te cae, pues eso, en Boston, en vez de llegar ese año, llega el año de la River. Y lo mismo es el escolta titular, José Manuel, ¿no? Y estamos ante una carrera de un tío que se lleva 2 anillos o uno, pero bueno, Sin la ningún verdad que... problema. Di. No, eso que por calidad, perfectamente. Claro. Lo que tú decías, hombre, un anotador de estos que, claro, meter esos puntos tanto en ABA como en NBA no era fácil. Pero bueno, pues nada, saltemos al siguiente. Pues vamos con Lionel Hollins, nacido en el 53, un base escolta, zurdo de los de antes, 1,90, 83 kilos, que jugó 10 temporadas en la NBA repartidas entre 5 equipos. Este era un jugón que además de los que se venía arriba, quizá con demasiada facilidad, bastante completo, que en sus mejores momentos rendían a top a ambos lados de la cancha. Tuvo una carrera irregular que acabó en el balance global seguramente por debajo de lo que se esperaba y de lo que prometía en sus inicios. Estuvo en la Universidad de Arizona State solo 2 cursos, promediando casi 17 puntos y 5 asistencias. Fue incluido en el tercer equipo All-America de la Associated Press en su año senior. Saltó a la NBA, elegido en el draft del 75 por los Portland Trail Blazers con el número 6. Tuvo un estreno en la Liga prometedor, quedó cuarto en la votación para el novato del año, en una temporada en la que el premio se lo llevó Alvan Adams. Se fue a casi 11 puntos y 4 asistencias, aunque solo con un 42% en tiros de campo. Sube prestaciones en su segundo año en la liga, pero la gloria de verdad llega en el tercero. En el curso 77-78 los Blazers disputan por primera vez en su historia los playoffs, ¿no? La 76-77, ¿no? Disputan por primera vez en su historia los playoffs, ganan el anillo con Jack Ramsey como entrenador, con Bill Walton como máxima estrella del equipo. Hollins promedia 15,9 puntos en fase regular, que acabaría siendo su tope de carrera. Es titular en los 81 partidos que juega y disputa su primer y último All-Star Game y es incluido en el mejor quinteto defensivo de la temporada. Luego, en la 78-79, no es All-Star, pero sigue en la élite de los defensores exteriores de la liga, estando en el segundo equipo All Defensive. En la 79-80, pues es traspasado a mitad de temporada desde los Blazers a los Sixers, con los que juega la final de la NBA, aunque pierde en esa ocasión ante los Lakers. Como que en Filadelfia juega otra final, la de 1982, perdiendo de nuevo ante los Lakers. Y en el verano de ese año es traspasado a los Clippers por una segunda y una cuarta ronda del draft, lo que da una idea del valor que ya tenía en el mercado este jugador. Está un año en los Clippers, juega una temporada en Detroit y se retira con la camiseta de los Rockets, haciéndolo bastante bien al final del 84-85. Este es un zurdo cerrado, un jugón y del que hemos hablado varias veces que quizás se creyó siempre mejor jugador de lo que realmente era. Sí, yo creo que ya lo vimos sobre todo con Filadelfia, ¿no? Que se debió cortar más. Pero vamos, este es un tío durísimo, sabía jugar al baloncesto. A él siempre habló, ¿no? De que, claro, él venía de una cultura de equipo como los Portland Trail Blazers, seriedad, un entrenador como el Dr. Ramsey, todo Dios llegando a entrenar puntual, machacándose, claro, llegó a unos Sixers pues que empezaban cuando empezaban, se entrenaba como se entrenaba, eso le chocó, yo creo, a él, ¿no? Bueno, la desaparición de Walton. Pero vamos, una buena carrera, hombre, y este, ¿no? Se apuntó el anillito y luego con los Sixers estuvo disputando también finales, o sea que un buen jugador. Sí, siendo importante ahí. Eso es. Una carrera pues, de la clase media de la liga, que no es poco en un jugador. Vamos con Reggie King. Nacido en el 57 en Birmingham. ¿De quién hablamos? Pues de uno de esos 4 chiquitines, un poco en la senda del Track Robinson, del que hemos hablado al inicio del programa, de estos que necesitaban estar siempre al 100% físicamente para poder competir al máximo nivel. La Mula, The Mule, fue su apodo durante su etapa escolar por cómo percutía contra los contrarios para buscar el aro. Este le daban 1,98, era un más chiquitín que Track Robinson y probablemente medía algo menos. Y estuvo entre 100 y 110 kilos de peso durante su carrera. Un jugador interior que vivió casi siempre en la pintura y que tuvo unos picos, bueno, bastante notables, pero muy cortos en la NBA.
Jugó en el Jackson Olin Hill High School, no salió de su estado para jugar en la universidad, se fue a la de Alabama, ahí fue compañero de nuestro admirado Tier Dan, allí de Theodore Roosevelt Dan. Logró ser elegido mejor jugador del año de la conferencia en la que jugaba esta universidad en la liga universitaria y formó parte del segundo equipo All-America de la Associated Press durante sus dos últimos cursos allí, en el 78 y en el 79. Los Kings, donde jugaba Phil Ford, del que hemos hablado antes, lo erigieron con el número 18 del draft del 79 y ahí King, pues como no podía ser de otra manera, a base de esfuerzo, de brega, se hace con un puesto en el quinteto inicial a finales de diciembre de ese año de novato y ya no lo suelta, promedia en el total de la fase regular algo más de 8 puntos, casi 7 rebotes, es titular también en los playoffs, donde los Kings caen por 2-1 ante los Phoenix Suns, con King, bueno, pues haciéndolo razonablemente bien. En su segundo año en la liga, en el curso 80-81, pues acabaría siendo el mejor de su carrera a nivel estadístico, casi 15 puntos, 54% en tiros de campo, casi 10 rebotes por partido, fue 11º de la liga en ese apartado y fue titular los 81 encuentros que disputó en fase regular. Los Kings vuelven a disputar los playoffs, llegan a la final de la Conferencia Oeste, también hemos hablado antes de eso, cayendo ante los Rockets de Moses por 4-1. King sale de titular en los 15 partidos que disputa su equipo y hace unos playoffs espectaculares. Más de 21 puntos, más de un 49% en tiros de campo, casi 10 rebotes. Tiene 9 encuentros de 20 o más puntos y acaba con 8 dobles-dobles. Una actuación espectacular, como decimos, en esos playoffs del 81. Eleva eso muchísimo, el caché de King, y lo aprovecha para firmar una extensión de contrato con los Kansas City Kings que le convierte en el jugador mejor pagado del equipo. Bueno, es que no es ninguna tontería porque ahí, además de Phil Ford, que en ese momento era un estrellón de la liga, había All-Stars consolidados como Scott Weidman o Otis Bertson, además de veteranos históricos de la franquicia como Sam Lacey, pues, bueno, un jovencito que tampoco había demostrado mucho, pero oye, hay que aprovechar la ola. King lo hace, parecía en ese momento uno de los ala pivots del futuro de la NBA y aunque le quedaban 2 temporadas de su contrato de rookie, pues en Kansas City quisieron asegurárselo pensando eso, que iba a ser una estrella, tenerlo contento y atadito. Y pues la siguiente temporada, el 81-82, empieza bien, Reggie King, pero se va desinflando. Según avanza el curso, muy lejos está de justificar lo que en ese momento ya cobraba, aunque es verdad que los problemas físicos le estaban empezando a afectar y claro, eso mermó mucho su rendimiento por esas características físicas que tenía, que hemos dicho. También parece que se durmía un poco en los lugares, todo hay que decirlo, la fama, las chicas también llegaron, ya tenía su gran contrato, el hambre pues se fue perdiendo poco a poco y eso pues era una sentencia de muerte para un interior de esas características, que lo dicho, tenía que estar a tope absoluto. Los Kings pasan de ser finalistas del oeste en el 81 a no jugar ni siquiera los playoffs en el 82, logran 8 victorias menos en fase regular. Bertson y Weidman se habían marchado y Phil Ford, lo que hemos dicho antes cuando hemos hablado de él, había comenzado su declive. El equipo se desinfla como King y sin estar rodeado de jugadores tan buenos y sin darlo todo cada noche además, claro, pues a este jugador se le empiezan a ver las costuras y de qué manera. En la 82-83 directamente llega el batacazo. No llega ni a 5 puntos por partido, 4 rebotes, todos de largo, mínimos de carrera, pasado de peso, sin poder casi saltar, pues lo dicho. Estos 4 chiquitines bajaban, pero vamos, muchísimo su rendimiento en cuanto no estaban a tope físicamente. King no fue la excepción. Críticas por parte de la directiva, de los Kings, de la prensa, de los aficionados, pues hacen que se ha traspasado a Seattle poco antes del inicio de la campaña 83-84 a cambio únicamente de una segunda ronda del draft del 85. Este era el valor de mercado del que 2 años antes iba a ser uno de los grandes alapivos de los 80 que había firmado un contratazo con los Kings. Estas 2 campañas en los Sonics, con más pena que gloria, hasta acabar en la temporada 84-85 su periplo en la NBA, saltando el charco para probar la aventura europea en Reggio Calabria, otro equipo mítico europeo de la Lega. Al final, pues lo que parecía que iba a ser una gran carrera se limita a 6 cursos en la NBA, casi 4.000 puntos, casi algo más de 2.700 rebotes, 438 partidos en fase regular y con la sensación de que con algo más de deseo y una cabecita un poco mejor amueblada, pues quizá había podido llegar mucho más lejos, Manuel. Sí, claro, un recorrido mucho más corto que Track, pero bueno, sorprende incluso más, ¿no? Porque la serie esa que tú has dicho, ¿no? De playoffs en el 81, ¿no? Y pegándose con Moses, que no era moco de pavo, y joder, que era el mejor jugador de la liga, o ahí con Larry, con Karim, con Magic. Entonces, bueno,
lo que hablamos, ¿no? Estos jugadores ya cuando pues se distraen un poquito, pues se van para abajo. Y bueno, duró poco, tuvo sus momentos de brillantez y una pena. Y vamos con Campi Russell, Michael Campanella Russell, de ahí lo de Campi. Nacido en el 52 en Tennessee, un alero de 2,03, sin llegar a los 100 kilos de peso, que fue 2 años seguidos jugador del año del estado de Michigan, cuando jugaba para el Instituto Central de Pontiac, y que fue considerado en algunas publicaciones, lo hemos visto en una que se llama Basketball News, el mejor jugador de high school de Estados Unidos de su promoción. Un jugador muy completo, de estos también que rendían por lados de la pista y que aportaban muchas facetas, porque reboteaba, asistía, anotaba. Esto último, además, con una mecánica de tiro muy lenta, pero bastante efectiva y destacando siempre por su acierto desde el exterior, teniendo un gran rango de tiro, de triple, aunque no hubiera entonces línea de 3 puntos, pero este era de los que tiraba de 7-8 metros sin problema en los partidos. Eligió la Universidad de Michigan, allí estuvo 3 años. En el tercer curso promedió como junior casi 24 puntos y más de 11 rebotes, siendo nombrado jugador del año de la conferencia Big Ten, una de las más importantes, e incluido en el tercer equipo All-America de la Associated Press. Decidió pasar a profesionales entonces, saltándose su año senior, y fue seleccionado con el número 8 del draft de la NBA por los Cleveland Cavaliers. Jugó en los Cavs 6 temporadas, hasta la 79-80. Su mejor campaña fue la 78-79, en la que fue por primera y última vez en su carrera All-Star, promediando casi 22 puntos, casi 7 rebotes y casi 5 asistencias. En el verano del 80 fue traspasado a los Knicks, ahí estuvo 2 campañas, liderando la NBA en porcentaje de acierto en el triple, ya hemos dicho que tenía manita, jugando allí en la 81-82. El otro jugador, bueno, su carrera se vio cortada de manera abrupta en el verano del 82. Se rompió los ligamentos de su rodilla derecha jugando un partidillo en una cancha de un instituto de Cleveland con unos amigos, y su carrera pues acabó ahí porque estuvo 2 años completos de rehabilitación. Tuvo un último intento de volver, siendo traspasado de nuevo por parte de los Knicks a los Cavaliers para la campaña 84-85, pero solo pudo disputar 3 encuentros antes de que su rodilla dijera basta. Casi 9.000 puntos, un promedio de casi 16 puntos por noche, 2.700 rebotes, casi 1.700 asistencias, 566 partidos disputados en fase regular. Una carrera que tendría que haber sido más larga, pero las lesiones, lo que decimos muchas veces, son parte también del juego, ¿no? Sí, a este lo mató eso, ¿no? Empezó bien, oye, ayudó a Cleveland, ¿no? A tener esas temporadas maravillosas. Pero bueno, exacto, tenía que haber dado algo más y al final, evidentemente, en la NBA cuando falla el físico, pues te vas para abajo y es lo que le pasó a este chico. Seguimos con otro jugador del que hemos hablado bastante cuando repasamos la década de los 70, sobre todo, Kevin Greavy. Nació en el 53 en Ohio, un escolta alero, blanco, zurdo, 1,96, 95 kilos. Jugó 10 temporadas en la NBA, las 8 primeras en Washington y las 2 últimas en Milwaukee. All Ohio, jugando en el Instituto Hamilton Taft, donde se fue a 32 puntos y medio y 17 rebotes como senior. Eso le valió para ser reclutado por una universidad de prestigio como la de Kentucky. Y ahí fue 3 años seguidos jugador del año de su conferencia, la All Southeastern, y 2 veces All American, segundo equipo, jugando a la final de la NCAA, además en 1975 perdiendo ante UCLA, con Greavy anotando 34 puntos y de hecho su número 35 fue retirado y cuelga del mítico Rap Arena, la cancha de los Wildcats. Muy atlético para ser de raza blanca y en esa época, buen tirador, no gran, pero buen tirador, rango de triple, en 3 ocasiones fue top 8 de la NBA en acierto desde esa distancia, que se movía muy bien cerca del aro también, tanto sin balón como sin él. Número 18 del draft del 75 por los Bullets, donde jugó sus mejores años, fue titular en las 2 finales de la NBA consecutivas que esta franquicia jugó contra los Sonics, se llevó el anillo del 78, lo perdió en el 79. Su mejor temporada, pues posiblemente la 80-81, que se fue a más de 17 puntos y 4 asistencias, que en ambos casos serían sus topes de carrera. En el 83, cuando ya el físico, bueno, estaba cascadete, pues se aceleró su declive. Ahí fue traspasado desde los Bullets a los Bucks por una segunda ronda del draft del 84. Tampoco, ya vemos que su valor era muy alto en el mercado. Y ahí en Milwaukee, militó sus 2 últimos cursos como profesional en un rol ya muy, muy secundario antes de retirarse al final del 84-85. Casi 7.400 puntos, 11 de promedio, casi 1.600 rebotes, casi 1.300 asistencias,
672 encuentros de fase regular. Un jugador interesante este Greiby, que fue importante en esas dos finales de los Bullets, a finales de los 70. Sí, aquí el tema es que, claro, le fue abandonando el físico y vivía de la clase. Este era un buen jugador, evidentemente según avanzó en su carrera se le iban viendo las costuras, pero oye, que le quiten el anillo, ¿eh? Y jugando minutos, ¿eh? O sea, este no era un banquillero. De hecho, creo que era titular en esa época, Sí, por ¿no? O eso, que sea, lo has dicho, por era el eso. titular de los Bullets. Joder, que un equipo que llega a 2 finales y tú estás ahí de titular jugando y metiendo tus puntitos, la verdad que bueno, me quito el sombrero. Y que se comió algún tapón de Dennis Johnson Joder, la- pues ahí, joder. en la final del 79, glorioso. Ujú. Y vamos con otros jugadores destacados también, pero que vamos a ir más rápido. Don Buse, un base escolta del club de los pulcros y aseados, gran defensor en su pico, buen pasador y tirador. 13 temporadas como profesional, 7 en Indiana, 4 de ellas mientras militaba esta franquicia en la ABA, luego 3 en Phoenix, una en Portland y las 2 últimas en los Kings. 6 veces incluido en el mejor quinteto defensivo del año, 2 en la ABA y 3 en la NBA. O sea, 5 veces incluido en el mejor quinteto defensivo del año, 2 veces All-Star, una en la ABA, otra en la NBA, una vez en el segundo equipo All-ABA en el 76, 2 veces mejor asistente de la liga y también 2 veces máximo ladrón. En ambos casos, en una ocasión en la ABA y en otra jugando ya en la NBA. Así que ya vemos que a mediados de los 70 este era uno de los exteriores top. Y líder histórico de la ABA en una estadística avanzada de esas que no entendemos mucho, o yo por lo menos, la del box plus minus defensivo y también en porcentaje de robos de balón. Pues un jugador de esos, ¿no? De los pulcros y aseados, pero una carrerita que luego ves lo que hizo y parece más de lo que se suponía. Sí, sí, tipo Gribey, ¿no? Gribey de más caché, pero oye, como dices tú, tuvo sus minutos, un ladrón mítico y bueno, pues oye, supo adaptarse, ¿no? Del salto de una, ¿no? De la ABA a la NBA, que no lo pudieron hacer todos los jugadores. Y vamos con Joe C. Meriwether, que nunca se supo lo que significaba esa C. Un pívot, ala pívot también, elegido con el número 11 del draft del 75, que estuvo 10 temporadas en la liga, repartidas entre 5 franquicias. Buen jugador de equipo, no exento de cierta calidad, pero que se ganó las habichuelas en la NBA gracias a su envergadura, sus saltos, su esfuerzo defensivo, y que luego veríamos en el Juventud de Badalona, aquí en España. Sí, este jugador jugó, ¿eh? Te diría de los americanos que llegó, de los que más jugó. Bueno, ahora hablarás de Norris y eso. Tuvo sus temporadas de 20, 25 minutos. Era, bueno, lo que pasa que, claro, ahí tenía que jugar de 4 y bueno, tuvo su importancia y su carrerita. Aquí en España no lo hizo tan bien, no se adaptó tan bien. No, aquí en esa época tenías que ser una estrella y este era un jugador más de equipo y Eso es, no llamó tanto la atención como Reggie Johnson, ¿no? Que yo creo que por fue con el que ejemplo. formó pareja Sí, sí, sí. en el Juventud. Charlie Chris, base chiquitín, le daban unos 73, pero este también parecía menos, neoyorquino, jugón, vamos, de los típicos bases de playground de Nueva York, que supo permanecer 8 campañas en la NBA sin haber sido elegido en el draft, saliendo casi siempre como revulsivo desde el banquillo, militando en 3 equipos. Donde más estuvo fue en los Hawks, 7 años, y un jugador de estos que cumplía, la verdad. Sí, pues otro, José Manuel, Charlie Cris era todo clase, porque este era realmente pequeñito. Bueno, tuvo sus momentitos, fue un jugador de complemento en la liga. Eso es. Tom Legard, pívot a la pívot de 208 de la Universidad de North Carolina, o sea que no estaba mal, número 9 del draft del 77, que prometía bastante, pero las rodillas pues marcaron su carrera, jugó 6 campañas en la NBA en 2 etapas, con un paso intermedio por Italia, en el equipo de Gorizia, antes de retirarse pues con apenas 30 años por eso, por los problemas físicos. Estuvo en el anillo del 79 con los Sonics, fue medalla de oro con la selección de Estados Unidos en los Juegos Panamericanos del 75 y en los Juegos Olímpicos de Montreal 76. Ya decimos que una carrera amateur muy prometedora, pero que luego en la NBA pues no tuvo demasiado recorrido. Sí, aquí el tema es, este era el típico pívot, ¿no? Como tú dices, ¿no? Blanco, grande, pero tuvo una carrera más destacada cuando estuvo bien, ¿no? Que
que algún otro, pero bueno, lo mismo que Chris, ¿no? Jugadores de complemento. Y otro que también parecía que iba a ser una estrella, o por lo menos un jugador de la nobleza de la liga, Greg Kelser, alero de 2.01, todo un número 4 del draft del 79, que fue campeón de la liga universitaria formando parte del equipo de Michigan State que lideraba Magic Johnson en aquella mítica final ante Indiana State de Larry Bird. Fue tercer equipo All-America como senior ahí en la universidad. Prometía muchísimo, por eso fue número 4 del draft del 79, pero las rodillas pues lo machacaron y le impidieron desarrollar todo su potencial. Al final solo aguantó 6 años en la NBA, repartidos en 4 franquicias, y lo que decimos, muy marcado por las lesiones a partir de su tercer curso. Se retiraba antes de cumplir los 28 años pues, por esas lesiones. Sí, una pena lo que decimos, lo que hemos dicho antes también de Phil Ford, ¿no? Y de Campy Russell. Lo que pasa es que a este le empezaron a cascar antes y bueno, la verdad que no llegó nunca a lo que se esperaba. No se esperaba que fuera Magic, pero bueno, a lo mejor también viendo las carreras y cómo empezaron, pues Magic es que era muy bueno y era realmente pues el que los llevó al título universitario. Y Harvey Catchings, un pívot, ala pívot, que aguantó 11 temporadas en la NBA, pues gracias a su defensa, porque yo creo que posiblemente es uno de los jugadores menos dotados ofensivamente de la historia. Promedió en su carrera casi tantas faltas como puntos, y su rango de tiro se medía en centímetros, y acabó su trayectoria con un esplendoroso 43,5% en tiros de campo. Su problema es que siendo zurdo pues tenía 2 manos derechas. Ahora, eso sí, muelles tenía de los buenos y pues como especialista defensivo, un currante de esto, 11 añitos en la NBA. Sí, vivió de eso, tuvo ahí el incidente cuando le voló un pómulo a Larry, pero bueno, Larry dijo que bueno, había preguntado en la liga y que este no tenía fama, ¿no? De soltar codos así. Pero bueno, un buen jugador, este sí que, bueno, ya de la época, ¿no? Especialista, 10, 12 minutos, pegarse y lo que tú dices, si cogía alguna debajo del aro, meterla para abajo, pero vamos, serias limitaciones. Vamos con Lorenzo Romar, base zurdo, que estuvo 5 años en la NBA, siendo un suplente apañadito, sin más, 3 equipos. Jugaría en Europa una temporada también en la Virtus de Roma, en la 87-88, bueno, una carrera sin pena ni gloria en la liga. Luego Sam Williams, ala pívot saltarín, que estuvo 4 temporadas también en la liga, repartidas entre los Warriors y los Sixers. Y Alvin Scott, un alero de 2.01, duro, rocoso, del club de los de ganarás el pan con el sudor de tu frente. 8 años en la NBA, siendo un número 136 del draft del 78, así que lo que decimos, tuvo que luchar para encontrar el hueco, pero estuvo ahí y siempre vistiendo la camiseta de los Phoenix Suns, siempre un rol secundario pero importante y muy valorado por John McLeod, y estuvo toda su carrera sin moverse de Phoenix. Y ahora, Manuel, vamos con los españoles, por decirlo de alguna manera. Ya antes hemos mencionado a Merriweather, pero que estuvo aquí solo un año y no marcó mucho el tema. Y vamos con otros, pues, como Audie Norris, Ricky Brown, Larry Michaud, Linton Towns y Joe Kopicki. Y empezamos por Norris. Un buen jugador, ¿no? Que estuvo en... Que da la impresión de que pudo hacer algo más, ¿no? En la liga. Es cierto que se quedaba pequeño 2.06 para su estilo de juego, que era claramente de pívot. Pero vamos, se pegaba con quien tocara, jugaba con una intensidad bastante por encima de lo normal. Estuvo 3 campañas en los Blazers, casi 200 encuentros, promediando más de 4 puntos, algo más de 3 rebotes en 14 minutos de juego y acertando el 51% de sus tiros de campo, con unas medias similares en playoffs. Hombre, la verdad que una pena, ¿no? Que cayera en un equipo bueno como Portland y ya cargadito por dentro, pero me hubiera gustado verlo, por ejemplo, en Dallas Mavericks, ¿no? Que no tenían pivot. Yo creo que este tío era mejor que Wallace Bryan y Kurt Ninfius, por poner los ejemplos de los que tuvieron el último curso. Es cierto que las rodillas no estaban del todo bien, pero creo que con más minutos hubiera sopesado quedarse. Era otro de los que me hubiera gustado tener en mi equipo. A mí Norris me volvía loco. Triunfó en Europa, primero en Treviso, 2 cursos, luego en el Barcelona, donde ganó 3 ligas y 2 copas del Rey, quedándose cerca de ganar la Copa de Europa en 3 ocasiones, 2 finales y una semifinal. Aquí era tremendo por su fortaleza, rapidez y buen entendimiento del juego. Sus duelos con Fernando Martín y todo el juego interior del Madrid, pues lo guardamos en la memoria. Ojo que este tío casi ficha por el Madrid, Norris en el 85, pero Mendoza
no fue transigente con las negociaciones económicas y el jugador no quiso venir. Una pena para los madridistas. Pues sí. Ricky Brown, este sí jugó en el Real Madrid, pivote elegido en el número 13 del draft del 80 por los Warriors. Ese número 13 pues, fue traspasado por los Celtics junto con el número 1 de ese mismo draft, que sería Joe Barry Carroll, a cambio de Robert Parrish, y el número 3 con el que Boston seleccionó a Kevin McHale y cambió la historia de la NBA en los 80. Así que ahí estuvo implicado nuestro amigo Ricky Brown. 5 años en la liga sin justificar un puesto tan alto en el draft, porque fueron 340 partidos repartidos entre Warriors y Hawks para unos promedios de, bueno, algo más de 4 puntos, 3,5 rebotes, 46% en tiros de campo. Otro que no tenía hueco en la liga, en su caso porque era demasiado pequeño para ser un 5, medía 2,08 generosos, no tenía capacidad para poder ser un 4, ni eso, le faltaba fortaleza y altura para ser un 5. Se quedaba sin sitio en la NBA al final de la 84-85 y emprendía la aventura europea. Tendría paradas en Milán, Málaga, Madrid, Livorno, Andorra y Vitoria hasta retirarse definitivamente del baloncesto en 1995. Una carrera larga la suya, ¿no? Sí, hombre, y finísimo, ¿no? A mí me encantaba cómo se movía el tío. Y bueno, triunfando, ¿no? Campeón de Europa en Milán. La verdad que sí que creo que nunca pudo en la NBA porque le faltaba fortaleza, ¿no? No era un jugador para jugar dentro, era otro que le gustaba, pues eso, jugar ahí en la zona y bueno, nunca tuvo oportunidad la realidad y en Europa, yo ya te digo, a mí me encantaba, creo que Norris fue mejor jugador que él, pero no lo hizo nada mal. Decían lo de las manos pequeñas, ¿no? Cuando estaba en Madrid se hablaba mucho de que... Y es verdad que parecía que para el tamaño del cuerpo se veían ahí pequeñas, pero vamos, tuvo otros hándicaps además de esos para poder haber triunfado en la NBA. Era muy delgadito. Y bueno, tenía el tiro a lo Alex Inglis, ¿no? Desde encima. Sí. Y bueno, las manos pequeñas, Fasulas las vio enormes, ¿no? En la final esa de la Recopa, creo que fue en el año 92, 91. si no me 91, sí, cuando robó ahí. Y nada, pues se la lió y ganó el Madrid. Pero bueno, la verdad que muy bien por nuestro amigo Ricky Brown. Y luego Larry Michaud, formado en la Universidad de Houston, miembro ahí en la etapa del Phi Slam Miami, compartiendo equipo con Olajuwon, Drexler, Michael Young y compañía, llegando a Final Four de la NCAA sin ganar ninguna. 2.06, muy fuerte, pero otro igual, era un 5, era demasiado chiquitín para la NBA, lento y sin mano para ser un 4. Otro jugador que no tenía hueco en la liga y que saltó ahí el charco para ir a Europa tras solo 2 temporadas como profesional repartidas entre Kansas City, Milwaukee y Houston, sin llegar a 100 partidos, 3 puntos, 3 rebotes. Luego en Europa, Varese, Vitoria, Valencia, Huesca, y ahí estuvo hasta retirarse en 1994. Sí, este era un pivot, sí que yo creo que era más bajito, de 2.06. Jugó, bueno, como tú dices, ¿no? Ahí el Phi Slam Miami, que la verdad que eran unos animales. Aquí tuvo una muy buena carrera. Yo creo que sí se adaptó bien porque tenía buen toque, ¿no? Para meter la pelotita, pero bueno, allí en la NBA se quedaba un poco en tierra de nadie, ¿no? Y vamos con Linton Towns, finísimo, alero de 2.01, que nunca pasó de 90 kilos, eso que estuvo jugando hasta los 40 años como profesional. Aguantó solo 3 cursos en la NBA en 4 equipos, Portland, San Diego, Milwaukee y San Antonio, más pena que gloria, 60 partidos en 3 temporadas, 4 puntos, 44% en tiros de campo, y luego 15 temporadas, nada menos. Estuvo en Europa, repartidas entre España, pasos por Madrid, Ferrol, Manresa, Lugo y Gijón, más Alemania, Francia e Israel. Un carrerón en Europa. Sí, hombre, estuvo por aquí, ¿no? Ahí como dices tú, en el Madrid, bueno, un jugador claramente, pues eso, no en la NBA no le dio el físico para estar allí más tiempo. Y otro, pues igual, pero era más bien gordito, era faneguitas, no pero el físico tampoco le dio a Joko Piki, que dejaba la NBA tras intentarlo durante 3 cursos. Ahí había estado en los Bullets y en los Nuggets, 118 partidos, sin llegar a 4 puntos ni a 3 rebotes.
lo dicho, rechonchete, ala pivot, 2.06 generosos, que le faltaba rapidez, fortaleza, salto para poder pegarse en la zona en esta liga, y que no dudó en aceptar la oferta de Treviso para irse allí en la 85-86 y ya no regresar. Luego por Europa pues habría paradas en Bilbao, en Turín, de nuevo Bilbao, por último Badalona, antes de retirarse definitivamente en el 93 y dedicarse a entrenar en categorías inferiores. Sí, tuvo sus minutitos, como ves, y las oportunidades, pero claramente, claro, era un jugador con clase, Joe Kopicki era muy bueno, o sea, insisto, sabía jugar a esto, lo que pasa que sí que lo que tú dices, no, claro, no podía jugar de pivot, no podía jugar de 4 y no podía jugar de 3. Hombre, la mítica pareja de Lópcar y Kopicki en Lópcar, Caja Kopicki. Bilbao. Sí. Pues no han sido pocos y por eso ha habido que dividirlo en dos programas, así que ahí lo dejamos. Pues terminado el repaso a los jugadores que abandonaban la NBA al terminar la temporada 84-85, que no fueron pocos, Manuel, está una buena camada de jugadores que disputaron su último año en la liga. Sí, hombre, la verdad que, a ver, no, como hemos dicho, no es que hubiera tampoco súper estrellas, pero bueno, estaba Isel, del que hablamos la semana pasada, y luego buenos jugadores que ya hemos visto. Yo insisto que me gusta esto de repasar las carreras e ir viendo para ver lo difícil que es, ya sea por mala cabeza, en la cancha, fuera de la cancha, lesiones, lo hemos visto, y bueno, y otros jugadores que sí saben aprovechar lo que había, ¿no? O sea, no sé, Kevin Grivey, ¿no? El mismo Dan Issel, pues jugadores que aprovecharon sus oportunidades y que, oye, dentro de sus limitaciones sí fueron capaces de, oye, abrirse un hueco, y otros, pues ya hemos dicho, Track Robinson, John Drew, pues que dice, joder, es que parece que tenían para más, ¿no? Luego Expediente X, aunque bueno, había el tema de la droga con Phil Ford y bueno, también el dedo ese en el ojo. Sí, la verdad que interesante. Hombre, yo creo que ahora mismo en la liga, ya hablaremos en el draft, el balance neto era positivo para la liga y yo creo que lo fue. Bueno, creo que, a ver, evidentemente ha habido épocas luego en los 90 que a lo mejor no tanto, ¿no? Pero yo creo que toda la década de los 80 se fue llenando de talento y bueno, los jugadores buenos seguían ahí dando guerra, ¿no? Porque a Moses, a Karim, Doctor J un poco menos, todavía le quedaban. Y si van a juntar, por ejemplo, con los pivots, si van a juntar con Olajuwon, con Ewing, incluso cuando esto Robinson, ¿no? Todavía Malone seguía por ahí. O sea que, bueno, insisto, para que nos dé perspectiva de lo que se iba y, bueno, luego hablaremos de lo que llegó. Sí, también que nos dé perspectiva de la diferencia sideral que había entre la NBA y Europa. Sí. Que jugadores de 3 puntos y 2 rebotes en 5 franquicias en 2 temporadas venían a que Europa y jugaban 40 minutos y te hacían 25-12. Correcto. Sí, yo creo que en esa época lo hemos hablado, José Manuel. Hemos hablado de la evolución del baloncesto, ¿no? De lo que estamos hablando nosotros ahora, que son 40 años. Yo sigo diciendo que en la NBA, evidentemente el tema del triple, eso bárbaro en esos 40 años, pero por ejemplo, físicamente, tú ya tenías gente como Barkley, como Jordan, como Dominique, como Olajuwon, por nombrar 4. Ahí sí a Thomas, de los chiquitines, bueno, Magic, que no tenían nada que envidiar a lo que hay ahora. Otra cosa es que la media haya subido, pero sí es cierto que en Europa, yo creo que técnica y físicamente el cambio, eso sí ha sido. Bueno, no había jugadores, bueno, un Sabonis, ¿no? Que estaba empezando, pero luego ahí faltaba mucho, y lo que tú dices, que llegaban los americanos que eran el 11º hombre o el 12º, y aquí eran estrellones. Bueno, lo que hemos dicho de Norris, ¿no? Norris era de los mejores americanos. Bueno, ya hablaremos de McAdoo, ¿no? Que se fue o sea, evidentemente se fue apagando en la NBA porque no quedaba más narices. Joder, llegó a Europa
tú fíjate lo que hizo en el Milán, ¿no? Sí, tuvo ahí una tercera juventud. La segunda fue la de los Lakers y la tercera fue la de Milán. Así que, pues vamos, que al final hemos tenido que ocupar 2 programas porque había muchas cositas que contar y como nos gusta contarlas todas, pues ahí al menos lo hemos intentado. A ver, ¿dónde pueden encontrarnos? Quien quiera ponerse en contacto con nosotros, aunque ya les decimos que den al like, a lo que quiera que sea, que haya en Spotify, en iVoox, en la plataforma de su prima, para que eso nos ayuda a sentirnos queridos, ¿no? Al ¿Dónde amor. pueden encontrarnos? Al amor, nos ayuda al Sí. amor. No, a ver, agradecemos todos los comentarios, vengan por cualquier lado, la verdad que son de agradecer. Y bueno, en las descripciones del audio dejamos el Excel con todos los programas que hemos grabado, especiales, de temporada por temporada, colaboraciones, el Twitter, @erabaloncesto, ahí dejamos imágenes, dejamos, bueno, curiosidades. En YouTube también tenemos canal, Era Baloncesto, que el que le resulte más cómodo ahí. No va a ver nuestras lindas caritas, José Manuel, porque para eso habría que pagar mucho, pero bueno, por lo menos nuestras voces están ahí en otra... Sí. Eso no OnlyFans. Bueno, no digas eso, que luego somos personas con reputación. El blog, donde pueden encontrar, pues eso, cuando haya partidos los enlazamos, ahí ponemos enlaces a otras plataformas. Y el correo electrógeno era baloncesto@gmail.com. Perfecto, pues llegamos al final de este programa. Un saludo para todos y como decimos siempre, sí, no pasa nada, nos encontramos por aquí la próxima semana. Fuerza y honor.